La Razón Plus presenta La Razón Radio, una manera distinta de contar las noticias y marcar el ritmo de ellas. Actualidad, entrevistas y comentarios. Con ustedes, Rubén Atahuichi y Antonio Dalense. Amigos, amigas, tengan ustedes muy buen día. Sol pleno, frío intenso en la ciudad de La Paz a esta hora de la mañana. Comenzamos nuestra transmisión digital de esta semana. Les saluda Rubén Atahuichi López. Saludo a mi compañero de trabajo, Antonio Dalense, que no viene con buena cara hoy. ¿Qué tal, Rubén, amigos de La Razón Radio? Sí, también con la garganta lastimada. Un poquito las inclemencias del frío, ¿no? Un poquito mal ayer de la garganta, ahora ya estamos mejor, pero... Tú has gritado los goles de Mamoré. Eso es otra cosa, ¿no? Ayer ni el Tigre, ni el Bolívar, en fin. Pero bueno, amigos, aquí estamos como siempre para trabajar para ustedes. Como bien decía Rubén, cielo casi, pero casi 99.9% cielo despejado en la ciudad de La Paz. Va a ser un buen clima. Ayer también tuvimos un buen clima, así que no hay que quejarse. Lo que sí es tempranito el frío, ¿no? Sí, está haciendo frío ya. El frío, sí. Ayer nos tocó hacer deporte muy tempranito. Creo que eso es lo que afectó un poquito a la garganta, pero estamos bien para comenzar otra semana, por supuesto, amigos, llena de noticias, de información. A ver, ¿por dónde comenzar? El fútbol, ya lo dijiste, ayer ni el Bolívar ni Die Strongest pudieron hacer pie en sus partidos de visita. Die Strongest visitó a Real Mamoré en Trinidad. Perdió el partido. 1-0, sí. 1-0. Y en Sucre, frente a Independiente Petrolero, Bolívar también cayó. Estaba ganando el Bolívar, ¿no? Estaba ganando. El Bolívar estaba 1-0 arriba, pero luego se lo remontaron, como dicen los expertos. Así es. Cuarto lugar para el Bolívar, todavía arriba el Die Strongest, pero ayer perdió el invicto. Ayer perdió el invicto y se acercó mucho Nacional Potosí. Sí. Que con la misma cantidad de partidos está ya solo a 2 puntos del Tigre. El Bolívar está más lejos, pero Nacional Potosí está ya a solo 2 puntos. Presumo que Nacional Potosí es el equipo más regular. Ha comenzado de abajo, como se dice en el fútbol, de abajo para arriba. Ha tenido partidos regulares. Sí. Y gana de local. Y gana de local. De local, cosa de que no hacen los equipos paseños, por ejemplo, han dejado escapar varios puntos. El Tigre con Oriente Petrolero, en fin, con partidos que podrías decir que estaban ganados. Sí. Al final no fue así. Y el Bolívar lo propio. Consiguen mejores resultados de visitantes, ¿no? Sí. Pero Nacional Potosí ni así ayer local, el Strongest. Nada. Así que ahí está. Segundo, la sorpresa del campeonato. Es un lindo equipo, tiene un buen entrenador. Alberto Illanes es el entrenador del Nacional. Sí. Sí, ¿no? Es un entrenador nacional, joven entrenador. Entonces, le auguro mucho a Nacional Potosí. A ver cómo le va. Ayer el partido que me ha encantado y me ha gustado ha sido el de Bilsterman y Aurora. O diría el de Oriente Petrolero y Aurora. Y Aurora, sí. Iba ganando Aurora cómodamente, pero lo ha empatado Oriente Petrolero. Buen partido, por lo menos el de la jornada de ayer. Sí, uno de los más bonitos, ¿no? Uno de los más bonitos partidos, de ida y vuelta. Así es, en el panorama internacional, Rubén, bueno, Barcelona ya es campeón, hace anticipado, tiempo ¿no? Que ya tenía la ventaja suficiente, pero bueno, ahora con lo que quedan de partidos, con los puntos que ha acumulado, ya nadie lo alcanza, así que ayer festejó nomás, con incidentes al final, ¿no? Sí, le ganó 4-2 a Espanyol. Si hablamos en términos futbolísticos, le ganó 2-4 a Espanyol. Jugó de visita y con ese resultado llegó nomás a la cima del fútbol otra vez. Recuperó el trono después de un par de años, creo, ¿no? 3 años, creo. 3 años. Después de 3 años recuperó el título. Ustedes saben, amigos, al Barcelona no le fue nada bien en la Champions. Sí. No logró pasar ni de la fase de grupos. Entonces había nomás críticas serias. Pero bueno, creo que con esto un poquito se van a calmar los ánimos, ¿no? Dentro del equipo. No me gustó mucho el final del partido, porque al final eres campeón en la cancha que se dé, y ayer era visitante Barcelona del Espanyol, y se pusieron a festejar en esa cancha, pero a la gente no le gustó.
A la gente no le gustó, se entró el público a la cancha y los jugadores del Barcelona tuvieron que salir corriendo, ¿no?, hacia los vestuarios, más bien que la Guardia de Seguridad actuó de inmediato y pudo frenar a toda esta gente que quería agredir a los futbolistas del Barcelona, ¿no? Entonces los pudieron proteger. Y ya adentro, Sergio Busquets y algunos otros jugadores, por supuesto que protestaron, amigos, ¿no? Protestaron. Creo que la policía también los trató un poquito mal, en fin. Todas estas cosas pasaron ayer en España, amigos. ¿Para qué? Para decir, hay un nuevo campeón. Pero frente a tu equipo rival, clásico rival, como es el Español, en Barcelona, creo que... ¿Tú crees que había que tener un poquito más de cuidado? Claro. Sí, sí, no, puede ser. Regarle la cara al rival de siempre, por lo menos en Barcelona, creo que ha sido un poquito de falta de tino. Si no falta de respeto, falta de tino. Puede ser, pero yo digo, bueno, al final te toca jugar en la cancha que te toca jugar y si sales campeón, pero bueno, todo eso pasó. Al contrario, ¿no? El equipo rival debería hacerle, como decimos, pasillo. Sí, se afeó un poco el panorama, pero después volvieron los jugadores del Barcelona a seguir festejando, como seguramente lo están haciendo ahorita. Campeones de España. Bueno, en Italia ya lo saben, también el Napoli ya es campeón. En Inglaterra prácticamente... Por definir el City ya va a ser. Sí, porque ayer Arsenal perdió de local. Esperaban todos que gane para que dé pelea hasta el final, digamos, pero ya con esa derrota de local ayer, creo que prácticamente se despide del título. Entonces ya tendríamos otro campeón en otra liga importante, el Manchester City en Inglaterra. Hablando de Bolivia, el fin de semana han ocurrido hechos fuertes, Antonio, te cuento. El sábado, si no era por la pregunta, bueno, tampoco es así. Los periodistas le han preguntado en la conferencia de prensa a la ministra Marianela Prada qué va a hacer el gobierno respecto a las denuncias contra el ministro de Medio Ambiente y Agua, Juan Santos Cruz. Al ratito nomás la ministra sacó un papelito y dijo, él ha presentado su renuncia. Lo hizo el viernes ante el presidente Luis Arce y el presidente Arce aceptó inmediatamente la renuncia. Es el cuarto ministro con cuestionamientos de corrupción que se va del gabinete de Luis Arce. Ya lo habían hecho antes el ministro de Educación, un par de ministros de Desarrollo Rural. ¿Te acuerdas de Edwin Characayo? Sí, claro que sí, duró 2 días, creo, ¿no? Lo que pasó con el ministro Characayo es que recibió dinero en efectivo en pleno centro paceño, te acordarás de eso, Sí, conjuntamente claro que sí. con su director, infraganti. ¿Dinero para qué era ese dinero? Para regularizar, para saneamiento de tierras. Bueno, cayó y un juez ha dictado 8 años de cárcel por corrupción contra este otro ministro de Luis Arce. También renunció su antecesor, Cáceres, quien había contratado de forma irregular a su cónyuge como parte de su equipo de confianza. A su pareja, decían, ¿no? Y el ministro de Educación, ¿no? Antes de Edgar Pari, por cuestiones también de nepotismo. Así es No, el cuarto. lavado de exámenes, ¿te acuerdas? Filtró exámenes. Sí. No, para Ahora ascenso sí, de ahora docentes. Sí. Lavado de... Entonces es el cuarto ministro que se va del gabinete de Luis Arce, pero este caso me parece muy, muy grave, porque sobre el ministro de entonces, el ministro Juan Santos Cruz, pesan denuncias de graves irregularidades, no irregularidades, de enriquecimiento ilícito. Habló el sábado una de las recaudadoras del ministro de entonces. Una mujer habló con la red de TV de Junior Arias. En esa entrevista contó con Chuis cómo operaba en el Ministerio de Medio Ambiente y Agua una banda de recaudadores de dinero para el ministro. Cobraban a las empresas, por lo menos eso dicen las denuncias, constructoras, a las empresas constructoras, entre 4 y 5% de coimas. Si te adjudicabas
por 100.000 bolivianos una obra, ya imaginarás el 4.5% o 5% de coimas, ¿no? Y los cobraba en efectivo. Y ese dinero los depositaban en cuentas del ministro Santos. Incluso dice esta mujer que entregó dinero en las mismas oficinas del ministro Santos en la Casa Grande del Pueblo. ¿Por qué comenzó el problema entre la recaudadora principal y el ministro? Es que el ministro le dijo: me estás robando. No solamente hay que cobrarle 4 o 5%, hay que cobrarles entre 8 y 10%. Desde octubre entonces han surgido estos problemas y la señora dice que desde octubre quiso deshacerse ya de sus funciones, pero tenía uno y otro y otro y otro caso que cobrar. En total la señora dice que administró 8 obras. Cuando le pregunta a Junior cuál es la cantidad de dinero más alta que le has entregado, $380,000. Con esa cantidad de dinero, ¿te imaginas? ¿Cómo comenzó el caso, Rubén? ¿Te acuerdas las denuncias de las casas, no? Sí. De las casas, 9 casas en total, Sí. compradas por esta señora en Cobija, en Pando, y otras, creo que... Dos funcionarios, dos una funcionarios, mujer sí. en Pando y otro hombre en Tarija. Que es el sobrino, creo que ya se confirmó que es el sobrino. Dijeron, pero es apellido Sánchez, no sé si A será ver, sobrino. Pero bueno, entre los dos compraron 9 inmuebles. Sí. Creo que son 5 en Cobija y 4 en Tarija, ¿no? Y ya se imaginarán, amigos, pagaron en efectivo. Pagaron en efectivo. Por los 5 inmuebles y pónganle nomás que sean, no sé, pues $100,000 cada una. Sí. O sea, estás hablando de $900,000, casi $1,000,000. Sí. Y en 5 bienes inmuebles, a nombre, por supuesto, de ellos, seguramente en complicidad, y esto no lo ha dicho ninguno de ellos, pero con el ministro, ¿no es cierto? Porque si él es el que les pedía el dinero, seguramente él también les exigía que hagan esas compras. Así es. Terrible, como dices, Rubén. Sí, y lo que pasa es que la señora, la recaudadora, develó que tiene documentos de adquisición de bienes de unos 30 bienes inmuebles. Nos quedamos cortos con los 9, ¿no? Dice que tengo papeles en orden de entre los 29 y 30 bienes inmuebles, dice, que son del ministro. ¿Te imaginas la cantidad, Antonio, de dinero que se roban estos presuntos dueños de la moral? Sí. ¿Cuánto tiempo está de ministro? Está desde el 9 de noviembre de 2020, o sea, al día siguiente de que el presidente Luis Arce asumiera el poder. 2 años y medio, ¿no? 2 años y medio, ¿acaso es poco? Como dice la canción. Sí, ¿no? pero en ese tiempo ha recaudado cantidad de dinero. Y anteayer, el viernes en realidad, la Fiscalía a través de la Comisión Especial ha solicitado a la Dirección de Migración sino alerta migratoria contra el exministro. No puede salir del país, según disposición de la Dirección de Migración. ¿Y se supo algo de él en estos días? No se supo nada y seguramente va a ser aprendido, esa es mi presunción nada más, porque al pedir el fiscal Freddy Alborta la alerta migratoria, también ha ampliado el proceso contra el ministro de entonces, contra el exministro Santos. Inicialmente, el jueves de la semana pasada, el diputado evista Gualberto Arizpe presentó una denuncia por enriquecimiento ilícito contra estas 2 personas. ¿Ya? Solamente esas personas estaban siendo investigadas. Ese mismo día, recuerdo bien, el fiscal departamental William Salave decía que el ministro no está denunciado, no está acusado, solamente las denuncias y acusaciones son para estos 2 funcionarios. Pero mira pues cómo no lo estaban tocando al ministro de Medio Ambiente. Y lo que me preocupa es, Antonio, ¿cuántos hechos así deben estar ocurriendo? No solamente en el gobierno, sino también en los gobiernos subnacionales, en las alcaldías, en las gobernaciones. Uno dice pues cuánta transparencia hay, porque
aparentemente se licitan las obras, se adjudican las obras y todo sale normal. El ministro viene, inaugura, pone la piedra fundamental, guirnaldas aquí, guirnaldas allá, aplausos para el ministro. Por ahí en alguna comunidad le ponen un ponchito, le ponen ahí un sombrerito, un yuchu. Feliz de la vida porque el proyecto finalmente va a favorecer a una determinada comunidad. Pero ¿cómo saber que ese proyecto de costar 100 bolivianos aparece costando 150 bolivianos? O más. O más. Cierto, así es, Rubén. Interesante la pregunta que planteas y difícil de responder, ¿no? Es decir, ¿cuántos de estos casos más podrían estar pasando, amigos? A ver, no es consuelo, pero tampoco deja de ser realidad de que hemos tenido N casos parecidos. Sí. Desde la historia de nuestra democracia, creo que casos tan grandes internacionales como Odebrecht, por ejemplo, funcionan así, amigos, ¿no? Es decir, yo me adjudico la obra, pero no es gratis, ¿sí? Tú me adjudicas a mí la obra, pero yo te doy una parte y con eso quedamos todos tranquilos. Alguien por ahí decía incluso que hasta las mismas empresas saben eso, ¿no? Sí. Saben que te vas a adjudicar la obra, pero que aparte tienes que tener un montito para darle a quien te está adjudicando la obra, en este caso un ministerio, puede ser. Ocurría mucho con el Servicio Nacional de Caminos que teníamos antes, en fin. Pero bueno, es increíble, amigos, cómo esas malas actitudes, ¿sí? Esas malas costumbres no terminan nunca. No terminan nunca. A pesar de la ley, ¿te acuerdas de la SAFCO? Claro, ahora hay la ley de por eso control. Te digo, hay seguimiento en línea y todo, pero por otro lado se hacen, ¿has visto? Se hacen, ¿sí? Tremendos sistemas, todo, no solo aquí, en Brasil, en Perú, en Ecuador, amigos, los han burlado, ¿sí? Sí. Los han burlado en línea, todo lo que se hace, lo que se firma, está muy bien, como dice Rubén, ¿sí? Está muy bien, el presidente va a inaugurar la obra porque ve que todo está bien. Ahora, ¿qué está pasando por debajo? Eso sí es imposible de saber. Son como pactos, pues, ¿no? Es un pacto entre tú, en este caso ministro, digamos, y yo empresario. Sí. ¿Sí? Es un pacto el que hacemos, yo te entrego, pero tú me adjudicas la obra. Obviamente que lo que te estoy entregando como coima, para mí no es nada porque son proyectos pues grandes. Grandes, ¿no? millonarios. Millonarios y para mí, para mi empresa van a significar ingresos impresionantes, así que no me cuesta nada darte $380,000 o 300,000 o $500,000, digamos, si sé que la obra es de, no sé, 4, 5, 7 o 10 millones de dólares. Entonces, así es. Finalmente, así funciona. Ahora, las empresas no compiten, ¿no?, por adjudicarse obra por los antecedentes que tienen. No sé, buenos constructores, buenos materiales, buen precio, sino lo que compiten es por cuánto dan de coima. Así es. Y las autoridades que están metidas en esto hacen pues, sopesan. Esta nos ofrece 5%. Esta nos ofrece 8%, esta nos ofrece 10%. ¿A quién adjudicamos la obra? A quien nos ofrece 10%. Nos ofrece más 10%. Sí. Entonces, qué pena, sinceramente. Y lo que llama la atención es que seguramente deben haber otros casos y todavía no se ha hablado de empresas que se han adjudicado estas obras. Seguramente en el transcurso de los siguientes días se conocerá, hay que estar alertas y atentos. También las empresas pues son culpables, claro que sí, es de este delito dos. De enriquecimiento es entre ilícito. Dos, amigos. Sí, la corrupción no es en una sola persona, no implica una sola persona. Quien da también es corrupto. Y así de claro tiene que quedar. Ahora, si bien habló la ministra Prada, Marianela Prada, noté por ahí, Rubén, no sé si como que muy tibia la reacción del gobierno, ¿sí? En estos casos, amigos, el presidente, los otros ministros, sobre todo los que están muy cercanos al presidente, tienen que levantar la voz, ¿no? Sí. Tienen que levantar el grito al cielo, como se dice. Y más allá de que sean clichés, lo que usted quiera, pero hay que hablar de cero tolerancia a la corrupción, hay que hablar de todo el peso de la ley sobre esta gente, en fin. Pero no he escuchado mucho de eso, te digo la verdad. Sí, sí, creo que las reacciones del mismo gobierno son muy tardías, cuando ya todo está consumado. En este caso el diputado Arizpe dijo el otro día que había presentado la denuncia incluso al mismo presidente. ¿Cuánta verdad será?
Y lo que dijo el diputado es que el presidente me ha dicho presenta a través de los conductos regulares, ¿no? Y el martes, en una conferencia de prensa, el entonces ministro de Medio Ambiente dijo que hay una guerra sucia, que no va a prestarse a esa guerra sucia. Él es totalmente inocente y si tiene que responder a las investigaciones, lo va a hacer, decía. Pero, ¿qué dice la carta del ministro renunciante? He recibido ataques mediáticos, ataques de la derecha radical, ataques de enemigos internos, dijo. Bueno, tarea para el Ministerio Público. Yo creo que en el transcurso de las siguientes horas seguramente tiene que haber novedades y según las presunciones, según la hipótesis de las denuncias, es que el ministro de Medio Ambiente y Agua hace poco está implicado en un grave hecho de corrupción y de enriquecimiento ilícito. Así es, amigos, vamos a esperar de que la investigación siga su curso. He leído por ahí también ayer, Rubén, que decían los mismos políticos que tal vez esta sea una oportunidad para que el presidente también haga un ajuste en su gabinete. Refresque su gabinete, sí. ¿No? Yo creo que sí, amigos, y no porque alguien lo esté haciendo necesariamente mal o nada por el estilo, sino porque es la forma de evitarse este tipo de cosas también, ¿no? A veces uno cree que ya, como no hay control, como el ministerio se vuelve como su casa, donde puede entrar, salir, hacer lo que quiera, entonces ocurren este tipo de cosas. Yo creo que puede ser una gran oportunidad refrescar el gabinete, darle un nuevo aire, buscar otra gente. Acuérdense, hay serias críticas, por ejemplo, contra el trabajo que se está haciendo en la justicia. Algunos creen incluso que el gabinete económico debería ser un poco más sólido, tal vez, más solvente, mejor discurso sobre todo, pero bueno, eso lo tendrá que ver ahora el presidente. Ayer lo dijo la ministra Marianela Prada, ¿cuándo van a nombrar a este nuevo ministro? Y dijo, bueno, vamos a esperar a que el presidente tome la palabra porque él es el único que decide sobre esto. A ver qué novedades hay sobre eso también, Rubén. Lo que también es grave, a ver, ¿qué? Sí, dale. No, yo quería hablar del Banco Fácil. Que es otro tema, hay que darle más atención. Admito de que hemos estado un poco escasos de información relativa al Banco Fácil. Han salido informes de la Unidad de Investigaciones Financieras. Hay un enredo total de empresarios cruceños en este caso, ¿no? Un chenco total. Se han prestado dinero, han intentado construir la ciudad de Santa Cruz moderna. Santa Cruz inteligente. Santa Cruz inteligente. Y están metidos empresarios que sinceramente uno creía que eran por lo menos honestos, pero grave la cosa también. Así es, sí, yo quería ir en este caso por donde ya hay más certeza, amigos, que es por el lado del ahorrista, ¿no? Del lado de la persona que tenía su dinero en el banco. Efectivamente, como se había anunciado, y esto es bueno destacar, que muy bien que la ASFI haya cumplido los plazos que se ha establecido, porque como decíamos anteriormente, esto da una señal de que el sistema financiero no solo es sólido, sino que también tiene instrumentos de reacción que le van a permitir actuar de forma positiva, cuidando los ahorros de la gente en casos de emergencia como los que hemos tenido con el Banco Fácil. 9 bancos de los 11 que quedaban todavía se han adjudicado, amigos, la cartera del Banco Fácil, los ahorros también, y a partir, yo creo que mañana más tardar seguramente, la ASFI va a publicar en su sitio web un espacio donde usted va a saber a qué banco ha sido transferido. Y a partir de ello usted tomará la decisión si sigue con sus ahorros en ese banco o prefiere tal vez retirar su dinero, ¿sí? Por ese lado no hay problemas porque el Banco Central ha asegurado liquidez para aquellas personas que quieran retirar su dinero, pues podrán hacerlo, y las personas que deseen seguir con sus cuentas, pues también pueden hacerlo. Todo esto a partir del 22, como también ya lo había establecido la ASFI como plazos fatales. ¿Qué más, amigos?
Bueno, los créditos obviamente la gente los tiene que seguir pagando, no queda otra. Ahora habrá que arreglar seguramente con el nuevo banco si mantienen la tasa de interés, si en todo este lapso, bueno, se hace un diferimiento, en fin, pero todo eso ya va a ser un poco más personal. Así que si usted tiene un crédito o tenía un crédito con el Banco Fácil, seguramente va a ser convocado por su nuevo banco para definir las nuevas reglas del juego. Así que eso también ya está definido, amigos. ¿Qué más? Bueno, todos aquellos que tenían sus cuentas en dólares, lastimosamente, como lo informó la ASFI el viernes pasado, pues en el Banco Fácil no quedaba un solo dólar, ¿no? No quedaba un solo dólar, así que es bien difícil manejar esas cuentas. Por lo tanto, más bien que creo que no es mucho, ¿sí? No es mucho, así que todas aquellas personas que tenían ahorros en dólares, amigos, van a tener nomás que sí o sí cambiarlos a bolivianos y recibir su dinero en moneda nacional. Sobre esto han surgido una serie de cuestionamientos de expresidentes, de algunos analistas económicos que los conocemos desde hace 16 años, y han dicho que esta es una medida udepista. ¿Lo crees así? No, porque en la UDP todo se devaluaba, digamos. Claro. O sea, todo. Ahora no, el dólar tiene el mismo valor que el boliviano. Y que te van a cambiar al cambio oficial, o sea, tampoco es que te lo Pero van a ¿cómo un rebajar. economista no sabe diferenciar eso, me pregunto No, yo? pues porque no hacen economía, ¿no? O sea, quieren hacer economía o hablan o se dicen economistas para hacer política, ¿no? Y eso creo que ya lo hemos visto hace mucho, amigos, así que es cierto, de repente hay mucha gente que va a decir, no, yo he puesto mis dólares y quiero mis dólares, pero este es un poco el efecto de cómo se ha ido manejando este banco en los últimos tiempos, ¿no? Entonces, todo eso, amigos, ya lo sabe, se ha definido el viernes. A mí me complace mucho, habíamos lanzado como un reto esto de que la ASFI haga funcionar este sistema de auxilio, si quiere usted, o de emergencia, frente a lo que ha ocurrido con el Banco Fácil. Muy alegre también, Rubén, por la participación de los otros bancos. Que se han avenido a esto, ¿no? Entiendo que más de 40 entidades financieras se han interesado en todo esto, pero había requisitos que cumplir, ¿no es cierto? Entonces, de repente los otros no lo lograron. 2 bancos de los llamados múltiples quedan también fuera, pero los otros 9, los más grandes, bueno, se hacen cargo de los ahorros y de los créditos del Banco Fácil. Entonces, vamos por ahí, creo que se está solucionando el conflicto. Esperemos a que llegue el 22, amigos, y ahí ya tendrán todo lo que les digo otra vez, que vuelvan a estar a la normalidad los ahorristas. Ya les digo, si usted quiere quedarse en el banco, pues yo creo que muchos lo van a hacer, ¿no es cierto? Muchos han entendido, y con esto que nos contaba Rubén, todo lo que está apareciendo, también lo habíamos planteado en su momento como duda, Rubén, ¿no ve? Es decir, ¿cómo es posible que un banco esté en tremendos resultados cuando tienes un sistema sólido, ¿no? Cuando crece tu cartera, cuando crecen los ahorros, cuando la mora es baja, en fin, en un buen ambiente para el sistema financiero, realmente parece inexplicable que un banco llegue a esa situación. Las explicaciones, como tú dices, están saliendo de a poquito todos los días, ¿no es cierto? De cómo se ha manejado, amigos. Fíjense, una empresa, Santa Cruz Financial Group, se presta plata del Banco Fácil para comprar unos terrenos. Hasta ahí todo normal, todo el mundo hace eso. Pero después le vende al Banco Fácil esos mismos terrenos, solo que mucho más caro. O sea, al doble en algunos casos. ¿Y cómo ocurrían esas cosas, no es cierto? Una niña de 18 años supuestamente va y tramita una tarjeta de crédito de 35,000 bolivianos, con un límite de 35,000 bolivianos. Hasta ahí también parece normal, ¿no es cierto? Porque de repente sí, los papás, etcétera, lo podían solventar. Pero de ahí a que con esa misma tarjeta maneje 9, 10 millones de dólares, eso sí que ya no tiene sentido. 9, 10 millones de bolivianos, perdón. Pero bueno, igual es harta plata. Todas estas cosas han ido ocurriendo en el Banco Fácil. Pero esos son 10 milloncitos. Y por eso se entiende, amigos, y por eso se entiende la situación a la que llegó. Porque se manejó con serios, amigos, serios indicios ya, y así los dicen las auditorías y las investigaciones de estafa, Rubén, ¿sí?
hay estafas dentro del banco, estafas que han hecho empresarios, otros empresarios. Dirigentes de los empresarios. Los mismos ejecutivos del banco o representantes de los distintas agrupaciones que tienen los empresarios en Santa Cruz, en fin, ¿sí? Se ha vuelto nomás esto como una especie de caja chica, ¿no?, de las élites cruceñas. Y así se manejó y por eso es que está como está. Y por eso es que también se entiende que en Santa Cruz las inmobiliarias han hecho su agosto. Y muchas inmobiliarias son administradas por ejecutivos del Banco Fácil, por este grupo Santa Cruz Financial Group, por algunos dirigentes empresariales cruceños. Incluso se ha develado de que compraron el edificio de un medio de comunicación, ¿no? Sí. Y hay ese tipo de develaciones, pero obviamente mientras la ASFI no informe cabalmente sobre estos hechos, creo que estos datos que les ofrecemos están sujetos a validación. Así es, amigos. Entonces el proceso está avanzando por los dos lados, ¿sí? Por el lado del ahorrista, como les contábamos, la compulsa del viernes y todo lo que se ha definido, y por el lado de las auditorías y de los procesos judiciales también, donde están surgiendo todos estos escándalos, le vamos a llamar, Rubén. Escándalo financiero. Porque no pueden ser conocidos de otra forma. Así que permítanos, entonces, bien por la ASFI, ya te digo, me complace mucho que hayan cumplido los plazos establecidos, y muy bien, amigos, por los otros bancos, ¿sí? Muy bien, amigos, porque muestran, a ver, primero, solidaridad frente a los hechos, ¿sí? Porque hay que tener solidaridad, saber que hay ahorristas que están preocupados y todo eso. Y después, astucia, amigos, porque para hacer buenos negocios hay que ser audaces, y lo están demostrando ahora los banqueros, metiéndose a otros negocios, ¿sí? ¿Sabes cuánto van a crecer estos bancos ahora? En cartera. Y en ahorros, y en ahorristas. Claro. ¿No ve? Entonces, muchos de los que estaban por ahí nomás van a aparecer mucho más. Con más clientes. Claro, porque van a crecer mucho, amigos, sí, van a crecer. Y porque además la ASFI tomó el cuidado de darles a todos por partes iguales. Entonces, nada que un poquito más para el Banco Unión o un poquito más para el Banco de Crédito. No. Los 9 bancos se están llevando tajadas iguales, ¿sí? Lo cual va a repercutir dentro de su estructura, amigos, y van a crecer, ¿sí? Y van a crecer, van a ser más grandes, van a tener posibilidades de hacer mejores negocios. Entonces, me parece muy bien por ese lado la actitud de los bancos también. Ahora, hubo mala gestión en el Banco Fácil. Si bien, digamos, las tasas pueden ser muy llamativas, ¿no? Por eso mismo los bancos se han interesado por esto, ¿no? Pagaban bien los clientes. El banco también les pagaba bien por los depósitos, pero teniendo un grupo de ahorristas y de usuarios y de clientes en esas condiciones, ¿a quién no le va a interesar gestionar esos fondos? Y por eso es que precisamente se han venido estos 9 bancos a administrar toda la cartera del Banco Fácil, ya una vez accedido a la compulsa de la autoridad del sistema financiero. Sí, ahora solo queda esperar, amigos, como les digo, que salga que se habilite este sitio web, ¿no? en el portal de la ASFI, para que usted con su número de carnet pueda entrar y ver a qué otro banco ha sido transferido. Y a partir del 22 de este mes, pues ya usted tomará la decisión de si sigue como ahorrista o prefiere sacar su dinero. De repente ha perdido confianza, espero que no, pero bueno, eso ya depende de cada uno. Y por el otro lado también, quienes tienen créditos en el Banco Fácil, ¿no? Tienen que ir ahora a renegociar con su nuevo banco, ojalá que les mantengan las mismas tasas, en fin, y haya este periodo de diferimiento, como se le llamó en su momento, por todo este mes que prácticamente el banco está en problemas, así que, pero bueno, todo eso ya lo va a ir negociando. Aquí lo importante es que se han dado esos pasos que eran importantes, valga la redundancia, y ahora a esperar más a que llegue el 22 de mayo. A partir del 22 de mayo los clientes van a determinar si se quedan o no en estos bancos, retiran sus recursos, sus fondos, o se someten también a las nuevas tasas que quizás les ofrezcan los bancos, aunque el gobierno y también la autoridad del seguro
o más bien del sistema financiero, ha dicho que se van a mantener las tasas, ¿no? Con las que adquirieron algunos créditos, por ejemplo. Sí, Pero es negociable. Claro, eso ya lo tienen que ver de forma individual, amigos. Lo importante es que sus recursos estén ahí, que sus ahorros estén ahí, que nadie los haya tocado y que usted pueda tener acceso. De ahí las tasas de interés, en fin, ya eso ya es más individual, digamos, esa parte, ¿no? ¿Cambiamos de tema? Sí, claro que sí, vamos. A ver, todavía seguimos arrastrando en nuestra agenda esta denuncia de pederastia en el seno de la Iglesia Católica, en el seno de la Compañía de Jesús. Sí, señor. Ayer han aparecido 2 nombres, te cuento, Antonio. 2 nombres más, y lo llamativo es que estos 2 nombres han sido parte activa de la Compañía de Jesús, especialmente del Colegio Juan 23 de Cochabamba. Así es. Allí trabajaron en algunos casos como directores y subdirectores y en algunos casos como profesores. Otra vez el diario El País de Madrid da en el clavo y encuentra 2 nombres de sacerdotes vinculados a violaciones, a abuso sexual, ¿no? Y uno de ellos es boliviano, te cuento. A ver, normalmente en las denuncias que han estado apareciendo, los nombres eran de catalanes. Y apareció Francesc Peris Checo, ¿qué le dirías vos? Alias el Checo, sí. Y Carlos Villamil Vicu. Él es boliviano. Él es boliviano. Estos 2 sacerdotes jesuitas hacían casi lo mismo, aunque en menor escala, lo que hacía Alfonso Pedrajas. Te voy a contar nomás un testimonio de una de las víctimas. Juana se llama la víctima, obviamente su nombre es ficticio. Ella ha contado que, al igual que otras niñas en su momento, cuando tenía 14 años, fue víctima de abuso sexual en los años 80 en el Colegio Juan 23 de Cochabamba. Había otros jesuitas que abusaban de niñas, relató Juana, a través de un contacto telefónico con el periodista Julio Núñez. A ver, ¿qué relato tiene? Cuando miré debajo de las colchas vi unos ojos claros, brillantes. Eran los ojos del jesuita catalán Francesc Peris. Me moví, no quería que me tocara. Me hizo callar con su dedo. Esa fue la primera vez, contó la mujer. Eso hacían los curas pederastas. Y hay un testimonio también de otra mujer que dice que se había encontrado con un compañero del colegio. Este compañero me llevó hasta ese lugar para mostrarme algo. Carlos Villamil, sin cerrar la puerta, estaba allí teniendo relaciones sexuales con una estudiante de 17 años. Grave, ¿no? Grave. O sea grave. Que no solamente era Alfonso Pedrajas. Y nosotros en La Razón hicimos un repaso a todos los nombres. Algunos son confidentes. O sea, Alfonso Pedrajas contaba sus historias a su compañero cura, a su compañero sacerdote, a su compañero jesuita, pero el compañero nunca hacía nada por decirle, a ver, hermano, estás obrando mal contra Dios. Dejaba pasar. Pero eran sus confidentes. Claro. Que la suerte te acompañe. O que Dios te cuide. Nada más. De ahí denunciarlo, ni pensar. Han habido de esas personas por lo menos 3. Hubo otras personas que supieron del delito y no hicieron nada. ¿Qué dice el caso? Al menos 7 superiores provinciales y 10 clérigos bolivianos y españoles sabían de las andanzas de Alfonso Pedrajas. Y en un caso último, esto lo dice el sobrino, comunicó de estas andanzas aberrantes, violaciones y casos de pederastia, como han dicho las autoridades, a algunas autoridades de la Compañía de Jesús, que resultarían como encubridores. A ver, leeremos la lista. Dale, adelante. El entorno del cura pederasta, dice en la página 2 con el equipo de producción, por favor. Obviamente el primer lugar corresponde a Alfonso Pica Pedrajas.
admitió que violó a 85 niños en Bolivia, Ecuador y Perú, la mayoría en Bolivia y en Cochabamba. ¿Ya? Él es el principal acusado. El día jueves, el fiscal Juan Lanchipa ha dicho que hay 4 nombres que se cruzan en las 8 denuncias radicadas en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Tarija. Alfonso Pedrajas, Luis María Pedrosa, Antonio Tuco Gausset y Alejandro Mestre. A esos nombres hay que agregarle a Francesco Pérez, abusos en el Colegio Juan 23, a Carlos Vico Villamil, abusos en el Juan 23, Luis María Roma, resulta como denunciado, él ha fallecido ya, Antonio Tuco Gausset, denunciado, Alejandro Mestre, denunciado, Luis To, sacerdote pederasta que ha sido denunciado por abuso de una niña en Barcelona, fue enviado a Bolivia por la Iglesia Católica, y confidente de Pedrajas. Marcos de Colón, confidente de Pedrajas, y guardó silencio ante una entrevista que le concedió al País brevemente. Óscar Usín, teólogo fallecido señalado por el exnovicio Pedro Lima. Ya en estos casos no hay denuncia ni vinculaciones, pero sabían del caso. Osvaldo Chirveches, el sobrino de Pedrajas, lo contactó, supo de las denuncias. Luis Carrasco, el sobrino de Pedrajas, dijo que no quiso ayudar. Arturo Moscoso, según los exalumnos del Juan 23, no quiso atender las denuncias. Y Ramón Alix, confidente y provincial de Pedrajas. La lista seguramente va a crecer. Hoy termina supuestamente el plazo de 10 días de reserva que se dio la Fiscalía para investigar el caso. Vamos a seguir con el tema, Rubén. Ahora tenemos ya nuestro primer contacto. Sí, vamos a hablar de las iras, las enfermedades y todo eso. Estamos en contacto ya con Raiza Laura, él es responsable de influenza y de iras del Ministerio de Salud. Raiza, ¿cómo está? Buen día, bienvenida a La Razón Radio. Antonio Dolenzi y Rubén Atahuichi, les saludamos. Buenos días, Antonio y Rubén, y buenos días a toda la población boliviana. Sí, así es, hemos presentado una epidemia de infecciones respiratorias agudas. Bolivia está presentando una alta incidencia de estos casos, ¿no? Pero sin embargo tenemos que informar que a la semana 18 ha habido un franco descenso de un 33% en toda la población con respecto a las infecciones respiratorias agudas, en las cuales los departamentos de Santa Cruz, Oruro y Tarija están ingresando en una endemia, ya no en una epidemia. Es una buena noticia, ¿no? Es una buena noticia. Ahora cuéntenos, pero hemos tenido casos muy serios. En el Alto, por ejemplo, 2 niños, creo que se han complicado. Cuéntenos cuál ha sido el panorama. ¿Sí ha habido mucha gente en terapia intensiva? ¿No? ¿Qué sector es el más afectado? ¿Los niños, los adultos mayores? En fin, cuéntenos todo ese panorama, Raiza, por favor. Bueno, así es, se ha presentado algunos casos, ¿no? Pero cuando nosotros hablamos de incidencia y de letalidad con respecto a la población boliviana, aún con respecto al comportamiento de la influenza es bajo, ¿no? Al respecto estamos presentando alrededor de 145 casos de influenza, pero esto a nivel nacional, entonces la incidencia es baja. Sin embargo, el gobierno ha garantizado la vacunación, ha distribuido a los 9 departamentos las vacunas, entonces con respecto a lo que es la influenza, ¿no? Entonces es la mejor medida de prevención, que no lleguemos a la temporada de invierno, a que la gente se complique, ¿no? Con esta enfermedad. Este microorganismo, tanto como el SARS-CoV-2 como la influenza, son letales, causan muerte, ¿no? Entonces tenemos que vacunarnos, tenemos que asistir a vacunarnos y no olvidarnos de lo que es las medidas de bioseguridad. Raiza, cuéntenos qué región ha sido la más afectada con esto de las influencias y la epidemia que hemos tenido en su momento. A un principio ha sido afectado el departamento de La Paz, Potosí, Oruro, ¿no? Prácticamente lo que es el altiplano, pero sin embargo ha ido, o actualmente está en descenso, ¿no? Con respecto a lo que es los casos de infecciones respiratorias agudas.
en el oriente, digamos que la pasaron nomás bien o también hubo casos, sí. Sí, se ha elevado los picos en la semana 16, 17, se ha elevado los picos, han ingresado una epidemia, pero ahora están en una endemia. Entonces, al principio estaban en una endemia, estaba controlado los casos, pero sí han ingresado en la semana 17, hemos visto que 8 departamentos han ingresado a una epidemia de infecciones respiratorias agudas. Pero al respecto, ahora tenemos 6 de los 9 departamentos que están presentando una epidemia, pero que están en franco descenso, ¿no? Entonces, eso hay que aclarar, informar a la población que por esa razón lo más importante es la vacunación, es la mejor estrategia para prevenir que estas personas, cuando son expuestas a una infección respiratoria aguda, cuando son expuestas a un microorganismo como la influenza, lleguen, sí, pueden llegarse a infectar, pueden llegar a cursar la enfermedad, pero no lleguen a complicarse, no lleguen a estadios a complicarse, a estadios más graves a complicarse, ¿no? Entonces, por eso es muy importante vacunar a nuestros niños menores, sobre todo de 2 años, a nuestros mayores de 60 años, a nuestros abuelitos, a las mujeres embarazadas, al personal de salud, porque esta población es de riesgo, esta población es vulnerable, esta población tiende a complicarse con una neumonía. Entonces, por esa razón es muy importante realizar este tipo de estrategias. Se ha ampliado la vacunación en menores de 12 años en las últimas semanas, se ha ampliado la vacunación para cuidar también a los otros grupos de riesgo, a los otros grupos etarios, ¿no? Entonces, sí se ha ampliado la vacunación en menores de 12 años. Raiza, si nos puede repetir, por favor, ¿qué departamentos están en epidemia y qué departamentos en endemia? Bueno, los departamentos que se encuentran en endemia en la semana 18 es Santa Cruz, Tarija y Oruro. Los demás departamentos se encuentran en una epidemia con respecto a las infecciones respiratorias agudas. Pero cuando nosotros hablamos de infecciones respiratorias agudas, nos estamos hablando a una gama de enfermedades, desde un resfrío común que se resuelve de 1 a 3 días y que generalmente nuestros niños están expuestos 6 veces al año. Es frecuente que se enfermen con un resfrío común, hasta una faringitis, una faringoamigdalitis, aquellos que afectan las vías respiratorias superiores. Y aquellas que afectan las vías respiratorias inferiores, estamos hablando de una bronquitis, una bronquiolitis, una neumonía, ¿no? Entonces se refiere a toda la gama de estas patologías con respecto a las infecciones respiratorias agudas. Raiza, ¿cómo se entiende que entre los departamentos con bajo endemia está Oruro? ¿Cómo se entiende, considerando de que ese departamento es altiplánico, está sufriendo los embates iniciales del frío y del invierno? Bueno, así es, tenemos que realizar un análisis, ¿no? Tanto lo que es el factor biológico como el factor ambiental. Entonces, si el factor biológico está reforzado, está fortalecido, estamos hablando de las inmunizaciones, entonces tienden las personas a no estar más expuestos o a no contraer estas infecciones respiratorias agudas, a disminuir las complicaciones, ¿no? Y el factor ambiental, sí, es el cambio climático, el cambio brusco de la temperatura. Esto es un factor ambiental que ayuda a la propagación de los virus. No estamos indicando que el invierno trae el virus, ¿no? Sino que ayuda a la propagación del virus. Eso quiere decir que los ambientes generalmente se encuentran cerrados por el invierno y cuando hay un mayor número de personas en un ambiente, entonces tienen mayor tendencia a propagarse. Ese es uno de los factores, ¿no? Entonces hay varios factores que pueden ayudar a aumentar el número de casos de infecciones respiratorias agudas cuando se analiza los determinantes de la salud. Ahora, Raiza, ¿cómo estamos con relación al COVID? Bueno, el SARS-CoV-2 estamos presentando un aumento un porcentaje de aumento con respecto a lo que es los casos de COVID, ¿no? Se ha afirmado otra variante de lo que es el linaje del Omicron, pero sin embargo nuestra incidencia y nuestra letalidad a nivel nacional está disminuida. ¿En cuánto con respecto a las otras olas, ¿no? Sí, ¿en cuánto subieron los casos la última semana? Bueno, estábamos hablando en la última semana, en la semana 17, la semana 18 de 317 casos. El ministro había lanzado el número de casos, ¿no? Entonces estamos presentando, sí, un aumento ha habido de porcentaje con respecto a lo que es la semana 16, ¿no? Pero, sin embargo, esto está siendo controlado, la incidencia es muy baja al respecto, entonces está controlado. A la semana 19 tenemos alrededor de 388 casos, aumentado en un 5% los casos de COVID.
Hablemos ahora un poquito, Raiza, de la vacunación. Bueno, la del COVID quedó hasta por ahí, no se pudo avanzar como se esperaba, pero ¿hay alguna forma, se está pensando en hacer alguna campaña para subir estos índices de vacunación? Y luego contra la influenza, también seguramente en algún momento se vacunará a todo el resto de la población. Bueno, el gobierno, desde el ministerio, a la cabeza del doctor Jason Nausa, desde el Ministerio de Salud, ha garantizado la vacunación. Esto quiere decir que ha distribuido las vacunas en los 9 departamentos. Ya vienen a ser las competencias tanto de los municipios como de los departamentos en realizar estrategias internas, ¿no? En cada departamento, en cada municipio, con respecto a lo que es la vacunación. La última semana, entre la semana 16 y 17, se ha tenido una reunión con los 9 departamentos. El ministro ha tenido una reunión para elaborar estrategias que tengan mayor efectividad e impacto. Y una de esas era que la población puede acudir a cualquier establecimiento de salud a vacunarse, tanto como para lo que es el SARS-CoV-2, para el COVID, como para la influenza, no hay ninguna contraindicación, entonces pueden acudir a vacunarse. ¿Cuántos centros tenemos habilitados en este momento, digamos, en La Paz y el Alto, para la vacunación? Bueno, los establecimientos de salud, todos los establecimientos de salud pueden vacunar tanto para lo que es el SARS-CoV-2 como para la influenza, ¿no? Están habilitados los establecimientos de salud a vacunar. Y también por el otro lado, ¿qué recomendación se les podía dar a los papás? Porque creo que en gran medida son ellos los que tienen la culpa de que sus hijos finalmente no se vacunen. ¿Qué recomendación daríamos a los papás? Raiza, por favor. Bueno, la pandemia del COVID nos ha enseñado a cuidarnos. La responsabilidad no solamente es del gobierno, la responsabilidad es también de la población boliviana, del cuidado, de utilizar el barbijo, de desinfectarnos frecuentemente las manos, del lavado de las manos, del distanciamiento físico, de la ventilación de los ambientes, de la desinfección de los objetos. Entonces, también nosotros tenemos responsabilidad de la salud, ¿no? De la salud de nuestras familias, de la salud de nuestros pequeños, de los adultos, ¿no? Entonces, lo más importante es, uno, vacunarse, acompañado de las medidas de bioseguridad y sobre todo de una buena alimentación. Una buena alimentación y puede estar agregado el consumo de algunas vitaminas, la vitamina C, la vitamina D, que lo encontramos en algunas frutas, ¿no? Y asimismo el zinc. Entonces, también tenemos que cuidarnos, es una corresponsabilidad del tema de salud. Raiza, en los últimos días, en varios hospitales, acá el Hospital del Niño, por ejemplo, en Santa Cruz, también el Hospital del Niño, se ha informado de que han colapsado los centros, se han tenido que habilitar otras salas, en fin. ¿Por qué ocurre esto? Si es como usted dice, a veces una simple gripe, con llevar a la posta médica se tendría que arreglar, pero creo que la gente se descuida y espera hasta lo último para llevar a su niño al hospital y bueno, tenemos que tener estos panoramas. Sí, así es, y también tenemos que analizar en qué estado vienen los pacientes, ¿no? A los hospitales, ¿no? Que generalmente las personas que llegan a una terapia intensiva son personas que tienen patologías de base, niños que están desnutridos o niños que presentan obesidad. Entonces, estos niños son los que tienen mayor tendencia a complicarse con una neumonía, ¿no? Y eso agregado a la falta de inmunización, a no llevar no cumplir con los esquemas del PAI regular, entonces no hacerlos vacunar a nuestros pequeños, a nuestros lactantes, no hacerlos vacunar a nuestros niños, a nuestra familia. Entonces, eso es un factor biológico que predispone a que esa persona se complique, ¿no? Entonces, la mayor parte que llega a terapia intensiva son aquellas personas que tienen otras patologías de base. Perfecto, Raiza, le vamos a agradecer mucho la gentileza que ha tenido con La Razón Radio. Gracias por todos los datos, por las explicaciones que nos ofreció. Será hasta una próxima oportunidad, Raiza. Muchísimas gracias, muy buenos días. Gracias, entonces. Ahí estaba Rubén. Así es, han bajado los casos de IRA en todo el país. Que es una buena noticia, ¿no? Que es una buena noticia, aunque el ministro de Salud, como dijo también la señora Raiza, es que no debemos bajar la guardia.
No debemos bajar la guardia, No, es para posible nada, que sí. recrudezcan las infecciones en las siguientes semanas. Sí, es importante, amigos, la disminución, pero también muy importante lo que dice Rubén y lo que dijo el ministro, y Así lo que es. nos acaba de decir Raiza también. O sea, A ver, según el informe que ha presentado esta mañana, coincidentemente a esta entrevista que tuvimos con Raiza, se han reportado 30.955 casos menos que la semana anterior. Son 103.667 casos que se reportaron con estas enfermedades en centros de salud. En la última semana, en el septenario, dice nuestra notita de La Razón, anterior eran 134.662. así es, amigos. Entonces, importante que estén bajando los casos, pero no hay que bajar la guardia, como nos dicen, ¿no? Y mucho más importante todavía, Rubén, llevar a la vacunación a nuestros hijos, ¿no? Ahora puedes vacunar de 12 años para abajo a los chicos. Sí. O sea que hay que llevarlos a que se vacunen, amigos. Por supuesto, nuestros adultos mayores de 60 para arriba, las mujeres embarazadas, el personal que trabaja en los centros médicos. Personas con y las enfermedades de personas base. con enfermedad de base. Así que lo antes posible, amigos, todos los centros de salud públicos y privados están habilitados para hacer la vacunación. Así Así que es. si usted tiene cerca a su casa cualquier centro médico, puede ser, no sé, pues los del SUS, o pueden ser algunos privados, que hay clínicas privadas, en fin, todos ellos tienen que tener la vacuna y tienen que vacunarte, amigos, por lo menos en los horarios de oficina. Hay algunos que han habilitado horas extras, ¿no? Sí. Y que están trabajando continuo y qué sé yo. Pero por lo menos en horario de oficina, todos los centros públicos y privados están obligados a vacunar, en este caso contra la influenza y también, por supuesto, contra el COVID. A ver, hay departamentos endémicos, o sea que los que tienen controlada la enfermedad, Santa Cruz por un lado, Tarija y Oruro. Me llama la atención Oruro, que siendo Claro, un hace tanto departamento frío, dices, ¿no? altiplánico Sí, y con sí, sí. bastante frío, esté en situación endémica y no epidémica, como están los otros departamentos. ¿Cuáles serán los factores? Le preguntábamos a Raiza y nos decía que pueden haber muchos factores. Primero, tal vez la gente se ha resguardado muy bien ante Sí. una posible enfermedad, se ha vacunado a tiempo, quizás los centros de salud seguramente han hecho también su trabajo, ¿no? Puede entenderse de esa manera esta situación rara de Oruro, que no está en epidemia en relación a infecciones respiratorias agudas, sino en endemia. ¿Qué pasa con La Paz? Está en epidemia, Cochabamba, Beni, Pando, Potosí y Chuquisaca. Claro, importante, amigos, es cierto, están todavía en epidemia, pero han bajado los casos. Han bajado los casos. Han bajado los casos esta semana, y lo que es más importante ahora, con la vacunación, bueno, lo que esperan las autoridades es que se mantenga ese nivel. No hay que descuidarse, amigos, en la mañanita hace mucho frío, el viento es muy complicado, y lo otro también súper importante, no descuide las medidas de bioseguridad, ¿sí? Siempre tenga su alcoholcito a mano, use siempre el barbijo. En los colegios de los chicos igual pidan que esté habilitado un alcoholcito al entrar, que se exige el uso del barbijo, y lo más importante, si un alumno presenta síntomas de resfrío, en fin, pues tiene que quedarse en su casa. Creo que eso ya las autoridades hasta el cansancio han repetido, Rubén, pero vale la pena volver a hacerlo. De esa forma vamos a evitar. Amigos, apenas estamos entrando al invierno, ¿sí? Así es. Algunos habíamos calculado más o menos mediados de mayo, que ya estamos a mediados de mayo, Rubén, ¿sí? Quinto mes del año, ya estamos en la mitad, hoy es exactamente 15 de mayo, entrando al invierno, amigos. Van a ser 3 o más meses bien complicados, ¿sí? Por el frío. Nos explicaba Raiza, nos decía, el frío hace que los virus sean más ágiles, ¿no? Se muevan mucho más rápido, y por eso es que también nos enfermamos. Entonces hay que tener mucho cuidado, amigos. Y ya les digo, van a ser de aquí en adelante por lo menos 3 meses que el invierno va a estar crudo, que vamos a estar todos expuestos a un resfrío. Por tanto, qué mejor que la vacuna, y qué mejor que lleve todavía a sus niños a que se vacunen. Ya están en horario de invierno, Rubén, en todo el país, ¿no? Así es. Hoy día ya habíamos adelantado el horario de invierno para la región altiplánica, la más alta del país, La Paz, Oruro, Potosí y algunos lugarcitos de Chuquisaca y Cochabamba, pero a partir de hoy en todo el país ya están en horario de invierno. ¿Por qué? Porque ya se siente el frío en todo el país.
Vamos a ir a nuestro primer corte. Sí, tienes que descansar un ratito. Ah, eso sí. Vamos a descansar un ratito. Volvemos enseguida. En un momento regresamos con La Razón Radio. Piedra, papel y tinta, ahora también en televisión abierta. Análisis, entrevistas y noticias de Bolivia y el mundo, ahora por la red DTV. Canal 51 en La Paz, Canal 57 en Cochabamba, Canal 27 en Santa Cruz y en todos los servicios de TV Cable autorizados. Sintonízanos de lunes a viernes a las 11 de la mañana junto a Claudia Benavente. La Razón, periodismo y punto. Calamarca, en homenaje al Día de la Madre, habla el alma para expresar todo el amor. Cuando el sol se levanta sobre hielos, sobre la montaña, estás tú, Mamitay. Solo por ti va mi canto. Encontrémonos en una noche maravillosa junto a Calamarca. Una sola voz por la mujer, por la madre, por la vida. Compra tus entradas en superticket.com. Ven a celebrar el Taikan Urupa en el Teatro al Aire Libre el 26 de mayo a las 20 horas. Calamarca, por la mamita. Él es Carlos. Tiene un pequeño negocio y quiere ser intermediario del Loro de Oro, pero no sabe por dónde empezar. Primero debe registrarse como socio intermediario en la página web lorodeorolarazón.com. Luego debe acceder a su cuenta personal mediante el ingreso de su correo y clave de seguridad para así poder realizar anuncios. Siguiendo esos pasos, Carlos logró convertir su negocio en el buzón del Loro y así ser intermediario. ¿Qué esperas? Tú también puedes hacerlo. Continuamos con La Razón Radio. Son las 9 de la mañana con 2 minutos. Usted está en sintonía de La Razón Radio, transmisión digital, la primera de la mañana, de lunes a viernes, de La Razón Plus. A las 11 de la mañana viene Piedra, Papel y Tinta. Y a las 12, Marcas. Nuestro periódico deportivo tiene también su espacio en los streamings. Noticia de último momento, Toño, lamentable. Accidente de tránsito deja 4 maestros fallecidos. El vehículo, un unibús de color blanco, se dirigía a Umamanta. 4 profesores fallecidos es el saldo trágico de un accidente de tránsito ocurrido esta madrugada en la carretera Carabuco-Umanata, en el departamento de La Paz. De acuerdo con el informe preliminar de los comunarios de Carabuco, el minibús se dirigía a la comunidad de Umanata, ubicada en la provincia Camacho. Los fallecidos son profesores quienes se dirigían a su fuente laboral. En las próximas horas se brindará mayores detalles del siniestro. A ver si podemos ver las fotos, Rubén, si nos podemos ayudar, producción. Realmente terrible lo que pasó, amigos, y cómo quedó el minibús. Sí, a ver. Pasé las fotos a producción, a ver si las podemos ver. Realmente impresionante. No sé, no dice la notita. Bueno, es una noticia en desarrollo todavía, amigos. No tenemos exactamente el dato de cuántas personas estaban dentro del minibús. Viendo las imágenes, a mí me parece un poquito raro que hayan solo cuatro A ver, personas vamos a ver las ¿sí? fotografías con Porque el realmente apoyo de nuestro equipo de producción. 4 profesores fallecidos. Sí, Ya te da la dimensión. seguramente estaban regresando a sus trabajos, ¿no? Así es, eso dice el primer dato Sí, de sí, las sí, autoridades sí. policiales. Ahora, en los lunes en la mañana, los profesores de provincia siempre suelen regresar a sus fuentes de trabajo. Qué pena realmente. No me diga cuáles son las causas. Ya me estoy imaginando más o menos, ¿no? Sí. Sí, que el exceso de velocidad, amigos. Hay algunas carreteras en las que no se respeta absolutamente en nada el límite que les ponen las autoridades, en este caso. Sí, ni Francia. las señalizaciones ni los carriles. En absoluto, no se respeta nada, así que lamentable, 4 profesores han fallecido y pues vamos a ir seguramente ampliando la información. Amigos, ahí está, esta es la vista, una de las vistas que tenemos, gracias a nuestra compañera Rocío Flores. Esta fotografía es de Humberto Pacosillo, para ser más precisos, más ¿no? precisos.
Fíjate cómo quedó el minibús, toda la parte de arriba prácticamente destruida. Sí, ahí se puede ver mejor, amigos. Fíjense, el techo del minibús prácticamente ya no hay. ¿Sí? Por eso es que yo le decía a Rubén que 4 personas fallecidas, me parecía. Ahí está también, esto ya es en la madrugada seguramente, la fotito, la pueden ver, amigos. El minibús completamente destruido. Bueno, a veces estas noticias hay que darlas, ¿no, Rubén? A nadie le gusta, pero hay que darlas. 4 profesores han fallecido, amigos, esta madrugada en un accidente en un minibús en la carretera entre Carabuco y Humanata. Esta es en la provincia de Camacho. En la provincia de Camacho. Ahí está otra vez la fotito, amigos, ¿sí? Una pena entonces lo que ha ocurrido esta madrugada. Primer dato, 4 profesores habrían fallecido. Así es. 9 de la mañana con 5 minutos. ¿Qué más tenemos para hoy? No sé, mientras esperamos, ¿qué te parece si vamos a la lectura de nuestros titulares? Por también, favor. ¿no? Hoy tenemos en circulación nuestros 2 periódicos, La Razón, Extra, los 2 están en circulación, amigos, así que vamos a darle lectura entonces a los titulares de nuestros periódicos. Comenzamos con La Razón, amigos. Ahí puede ver titular central, lo que habíamos comentado ya con Rubén hace un ratito. Lista de Pedrajas suma a 2 curas abusadores más. 8 víctimas, cuentan las atrocidades de Perris y Villamil, que son los otros 2 curas, amigos, que también hacían lo mismo que el padre Pedrajas. Hay más denunciados, confidentes y encubridores, que es lo que a nosotros nos llama la atención, ¿no? Nos llama los la encubridores. enormemente. A esos es a los que hay que agarrarlos, como decimos ahora comúnmente, ¿no? Aparecerán seguramente más nombres. No sé si dentro de estos nombres que ya hemos publicado hoy en La Razón estén los 8 provinciales suspendidos por la Compañía de Jesús. Puede ser. Pueden ser, ¿no? Puede ser, sí, ¿no? puede ser. Muchos de los nombres, sin embargo, Antonio, han fallecido. Eso es cierto, y eso, no sé si decir por suerte o apenadamente, pero sí fallecieron, ¿sí? Incluso, Rubén, otros acusados de haber hecho lo mismo también fallecieron. Sí. ¿sí? Son varios. Amigos, estamos hablando de casos de los años 60... Hasta el 2008. 70, 80 y hasta el 2008, ¿sí? Hace muchos años, imagínense, amigos, no sé, pues si en aquella época eran sacerdotes de 40 años, por decirle algo, ahorita ya tiene más de 90, ¿no? ¿Por qué contamos eso? Porque Pedrajas ha comenzado a escribir sus memorias en 1960, a su paso por Ecuador, por Perú y por Bolivia. En Bolivia se quedó muchos años, vivió en Cochabamba especialmente, donde cometió estas atrocidades. Y 2008 porque ese año ha terminado de escribir sus memorias, llamada Historia, que entregó, bueno, había prometido este cura pederasta entregar todo lo que estaba escribiendo en una computadora a su novio, ¿no? Se había ganado el novio la computadora Acer. ¿Te acuerdas cuando contamos la primera vez? Sí, sí, claro. Y cuando murió, obviamente los familiares del padre Pedrajas, lo primero que hicieron es, hermano, esta es tu computadora, entregándole así al novio de Alfonso Pedrajas la computadora. Y en ese documento de 380 páginas están los relatos. Así es, vamos a la subapertura, amigos. Entonces, la detención preventiva es la mayor causa del 147% de hacinamiento en las cárceles del país. Esta es una exclusiva de La Razón. Yo agradezco a mi compañero de trabajo, Mauricio Díaz, quien ha hecho un trabajo excepcional. Primero consiguiendo información oficial de casos de detención preventiva que ya habían sido cuestionados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por el Grupo Independiente de Expertos Interdisciplinarios, el GIEI, por el mismo relator para la independencia de los magistrados, Diego García Sayán, a lo largo de sus visitas en Bolivia. Entonces, hay un abuso de la detención preventiva ahí en Bolivia, y por eso es que precisamente hay hacinamiento en las cárceles. 147%. 147% de hacinamiento. Y tenemos la lista completa, delito por delito, detenidos por detenidos preventivos por cárceles en el país. Toda la información completa la va a ver hoy en La Razón, así que invitamos a nuestros lectores
a comprarse la edición de La Razón, porque ahí va a encontrar toda la información, detalle a detalle, que anunciamos en esta subapertura. A la fotografía, por favor. Ahí está. Barcelona campeón, título simple. El club catalán goleó 2-4 a Espanyol en su vuelta al trono. El Ahí está Atlético de Madrid espaldas. perdió, o sea que le facilitó el camino también para que sea campeón. También, sí. Ahí está, amigos, fotografía. Lewandowski principal, levantando a su compañero, gritando el gol, ¿no? gritando el gol. Uno de los 4 que anotaron ayer, con los cuales se consagran como campeones del fútbol español. Vamos a las llamaditas entonces, amigos. Ahí está la primera, dice: la Fiscalía pide alerta migratoria para Santos. Sí, ya hemos hablado de este tema. Se trata del exministro de Medio Ambiente y Agua, Juan Santos Cruz, en la mira de las autoridades judiciales. Claro, implicado, amigos, en serios, pero muy serios casos de corrupción. Ayer, como contaba Rubén al principio, esta señora que ya está detenida, que al parecer es su recaudadora, ya contó de cómo operaba. Es otra señora, es otra ¿no? señora. Es otra señora, Es otra ¿no? señora, No es la que está sí. detenida. Bueno, Quizás corra corregimos. la misma suerte, porque Puede ser, ella puede ya ser. ha manejado dinero mal habido. claro que sí. Bueno, entonces corregimos, no es la persona que está detenida, pero sí la recaudadora, y dio detalles de cómo se operaba en este ministerio. Terrible. Por lo pronto el señor ya está fuera del cargo y ahora lo que pide la Fiscalía es que no se lo deje salir del país. Así es. Bolívar y Die Strongest sucumben en sus visitas. Ahí vemos a Lampe. Yo escuché y vi un chiste ayer. A Lampe le gustan las chilenas, después de su paso por Huachipato. ¿Ah, sí? Sí, ¿Y por qué ese? porque ayer le marcaron una de chilena. Ay, Chile. Lindo gol, ¿no? Lindo gol. Lindo gol, sí. Ahí está, amigos, lo que decíamos también al principio, pena por los equipos paseños, ni el Bolívar ni el Strongest perdió el invicto, aunque no la punta, pero bueno, ya le están pisando los talones. Fíjense cómo era, ¿no? Tantos puntos de ventaja tenía, Sí. incluso con partidos Yo menos. recuerdo una vez cuando perdió el título, estaba, creo 11 que lo hemos puntos. comentado, 11 Claro, 11 puntos. Ahí puntos fue el por año encima. pasado, ¿no? No, un año antes, El anterior un torneo pasado. antes. Sí, ¿No? Y llevaba 11 puntos de diferencia y luego terminó perdiendo. el respecto del segundo. título. Y ahora igual, y fíjense ahora la tabla, amigos, Pero a 2 puntos está Nacional Potosí, con la misma cantidad de partidos. El Bolívar está más atrás, con partidos más, pero bueno, así es el fútbol y así están los equipos paseños. tenemos un bonito reportaje en nuestra edición de hoy. Misca ofrece capacitación en cocina a 4,000 jóvenes, especialmente del área rural. Se van a preparar para cocinar platitos con insumos locales. Claro que sí, ¿no? sí. Y quizás a partir de eso puedan tener una idea de emprender algo. Esa es la idea, ¿no? Esa es la idea Esa es la central. idea, los capacitan para que después puedan tener sus propios restaurantes. Distinguido por la Unión Europea, Zelensky visitó ayer Francia. Sí, estuvo el fin de semana reunido también con el Papa. El sábado Con el se ha reunido Papa, con sí. el Papa Francisco, quien la ha recibido quizás no con tanta emoción. Por lo menos eso dicen los reportes. Y el presidente ucraniano ha agradecido la atención, entre comillas, del Papa. Sí, parece que no estuvo muy buena esa, Sí, ¿no? pero la visita había- con, sí. ¿Con Macron? con Macron ha sido muy positiva para Ucrania porque va a recibir ayuda en la reparación de máquinas de guerra, ¿no? Y por miles de millones de euros. Y también Alemania ha hecho saber que va a colaborar con 7.500 millones de dólares más a Ucrania en su guerra contra Rusia. Así es, amigos, ahí está. Entonces, las llamaditas, nos vamos arriba, todavía tenemos una más, amigos, del periódico La Razón de hoy, lunes 15 de mayo de 2023. 6 bolivianos el ejemplar, ¿no? 6 bolivianos el ejemplar. Así es, a ver, vámonos para arriba entonces, amigos. Ahí está. Obelipsis presenta Eterno Retorno de Aniversario. Es un grupo de rock. Sí, ¿no? Sí. A estos para los más jóvenes. Entonces, ahí está, amigos. Esta es la edición de La Razón de hoy, lunes 15 de mayo de 2023. 6 bolivianos el ejemplar. Ya lo puede encontrar en todos sus puestos de venta. Y no Pero- se pierda Marcas, ¿no? Marcas, el suplemento más grande del país.
El más antiguo. El más antiguo, el más importante, el de mayor incidencia en el país. Así es, ahí está, dice porrazos. Claro, ¿no? que fueron porrazos los que de se los dieron. grandes, sí. Al Tigre le anularon un gol, che. Que ¿Otra vez? ¿Otra vez? Todavía tengo dudas si estuvo bien anulado o no. Pero bueno, los árbitros y el VAR actuaron y terminaron. Ha protestado Jusino, ¿no? Sobre la anulación. Sí, sí, sobre la sí. expulsión. Eso no, Jusino sobre la expulsión, Sí. pero sobre el gol protestó el entrenador, en fin, algunos dirigentes también, pero bueno, el partido ya terminó, ya lo perdiste, ya no se puede hacer nada, así que habrá que ver qué viene de aquí en adelante. La próxima semana otra vez les toca Copa Libertadores, Rubén, tanto al Bolívar como al Tigre, así que a pensar también en eso. Barcelona vuelve al trono español, otro de los titulares de nuestro suplemento Marcas de hoy, amigos, y la selección femenina de futsal es tercera en Brasil. Qué interesante, ¿no? Ajá. La selección femenina de futsal es tercera en Brasil, amigos. Allí estuvo también la selección femenina participando de un torneo y logró el tercer lugar. Ahí lo tiene también entonces, amigos, nuestro suplemento de hoy, Marcas, donde va a encontrar todo lo que ocurrió en el deporte este fin de semana. Vámonos al periódico Extra. Al Extra, por favor. Ahí está el periódico Extra también, amigos. Por supuesto, titular principal. 8 víctimas identifican a otros 2 curas que abusaban a niñas y niños. Descarnados testimonios los que vimos en este reportaje del País y Y los sinceramente que uno, leímos, ¿no? ¿con qué confianza manda a sus hijos a un colegio donde se supone profesan la fe, aman a Dios, cuidan de nuestros niños? Duele, sinceramente, Claro. por más que estos casos hubieran pasado hace décadas en el país. Y sí, y duele más, amigos, cuando ocurre con personas que más bien deberían cuidarlas, ¿no? Claro. Porque usted dice, ya, bueno, un profesor, es pues solo eso, un profesor nada más, ¿no? Pero un sacerdote, un cura, un hombre que se supone que está aquí en representación de Dios, cuya forma de vivir, ¿sí? Es y precisamente imitar a Jesús, a Dios, y fíjense todas las cosas que hacían. ¿Qué da un poquito más de bronca? Sí. ¿Sí? Es que hayan recibido y hayan sido encubiertos por tanto tiempo, ¿no? Precisamente. Ayer hablaba con una persona y me decía de una forma muy, muy modesta que la comparaba con el fútbol. Obviamente estábamos en una cancha de fútbol y me dice, fíjate lo que pasó con tal jugador, con tanta plata, esos equipos podían haberlos, por supuesto, encubierto, ¿no ve? Los podían haber socapado, me dice, tanta plata que maneja este equipo, este otro equipo, pero no. Lo primero más bien que han hecho esos equipos es, aquí está, ¿no? Y del cuello los han entregado a la justicia, como tiene que ser, amigos. Y dejó de ser un futbolista y ahora es un delincuente. Y está siendo tratado en los estratos judiciales como eso, como un delincuente. ¿Hablas de David Paniagua? De otros jugadores más que también están acusados por violación, Ajá. por abuso sexual y demás, ¿no? Entonces, no necesariamente de Bolivia. Pero No, David fíjense, Paniagua nada que ver con delitos de abusos sexuales. Sí, nada que ver. Pero te digo, de otros futbolistas de otros países, ¿qué hicieron los equipos, amigos? ¿Sí? Los dirigentes agarraron y chao, ¿no? Lo primero que hicieron, despedirlos y que arregles. Incluso hay un equipo que entregó al jugador. Esto ocurrió en Inglaterra. Lo entregó al jugador, Sí. le dijo, aquí está, este es el señor que ha cometido todas estas cosas y nosotros lo entregamos a la justicia. Eso es lo que hay que hacer. Y eso es lo que debió haber hecho siempre la iglesia. Desde el primer día en que supo que había un tipo que hacía esas cosas, agarrarlo del cuello y entregarlo a la justicia. Y no socaparlo. Sí, no mandarlo como castigo a Bolivia o a Ecuador o a Perú, no sé qué es lo que han hecho los curas. Eso es lo que duele, amigos, eso es lo que da rabia. ¿Cómo los han encubierto? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? En el Sí. caso de este cura que ya murió, Luis To, él ha sido denunciado por violación a una niña de 8 años en Barcelona, mientras era cura. Las autoridades de la iglesia, más bien las autoridades locales, la han sancionado con prisión de 2 años. Nunca cumplió su prisión, pero ya era mal visto en la comunidad. Y lo que hizo la Iglesia Católica Española es, le mandaremos a Bolivia.
Y en Bolivia pasó, obviamente, lavó su conciencia, a Bolivia llegó, como diríamos, sin ningún antecedente. Claro. Aquí era un cura querido, aclamado, amado por los niños, por la misma comunidad de la Compañía de Jesús, pero mira pues quién era. Y este tipo ha sido uno de los confidentes del padre pederasta Pedrajas. Así es. Y en todas las investigaciones hay dos elementos en común. Primero, obviamente, los casos de pederastia. Violados, niños abusados, niñas violadas, niñas abusadas. Y el segundo elemento es lo que tú dices, el encubrimiento. Sí, señor. Lo conté todo, dice Pedrajas. Lo conté todo. Ellos sabían todo, dice. ¿Por qué no actuaron? Claro, y tiene razón. Y si en algo tiene razón, digamos, si él confesó, Rubén, ¿por qué no entregarlo a la justicia? ¿Cuántas cosas, amigos, no hubieran pasado? ¿Sí? ¿Cuántas víctimas menos si se lo entregaba a la justicia? ¿Sí? Otra cosa que me llama la atención es, la iglesia no puede expulsar a alguien de sus filas, si vale el término. Eso es lo que reclama el gobierno a la iglesia. El sábado, en conferencia de prensa, la ministra de la Presidencia, Marianela Prada, en función precisamente a este caso de Luis To, le dijo a la jerarquía de la Iglesia Católica: nosotros en Bolivia no somos basurero de violadores. ¿Por qué la iglesia no actúa? No es solamente pedir perdón y perdón. Tiene que actuar, tiene que someter a procesos a estos curas pederastas, dijo. Claro que sí. Mínimo, Rubén, ¿no? Como decimos, mínimo. Y lo otro, entregarlos a la justicia. Fíjense cómo equipos de fútbol hacen eso. Entregar a un tipo, lo denunciaron a este jugador por violación, por abuso del cuello, aquí está, deja de ser futbolista y es un delincuente. ¿Sí? Hay un caso que me llama la atención, por ejemplo, el Colegio Juan 23 de Cochabamba, y pena, amigos oyentes, pena, y lo lamento mucho, ha sido la fuente, entre comillas, de víctimas de estos curas. A ver, Peris abusó de menores en el colegio Juan 23. Pedrajas abusó de menores en el Juan 23. Villamil abusó de menores en el colegio Juan 23. Y así sucesivamente otros casos. Y lo que llama la atención es que, por ejemplo, las autoridades del colegio no han hecho nada, empezando por estos exdirectores del colegio Juan 23. El año pasado, cuenta esto la Asociación de exalumnos del colegio Juan 23, mandaron una carta al director de entonces, el padre Arturo Moscoso. Mandaron una carta pidiendo que investigue casos de pederastia desde 1972. ¿Qué respuestas recibieron estos exalumnos? Yo no fui director esa vez, no me compete investigar los casos. Y punto. Como diríamos, se lavó las manos como Poncio Pilatos. Sí. Y muchos hicieron eso, ¿no? el sobrino de Alfonso Pedrajas dice que se comunicó con el director actual, Luis Carrasco, para presentar las denuncias. Luis Carrasco no quiso colaborar. Y luego se contactó con Osvaldo Chirveches, quien hace de vocero ahora de la Compañía de Jesús. Él también le dijo que no le compete investigar. Si no tenemos el diario, no hay fuente de información y por tanto no hay investigación, le dice. Pero wow, me llama la atención. La semana pasada aparece Osvaldo Chirveches siendo vocero de la Compañía de Jesús y anunciando que la Compañía de Jesús ha investigado a 2 curas abusadores. No, y además que abre un WhatsApp, creo, ¿Sí? Una línea telefónica para recibir más denuncias. Sí, ahí hay denuncias. Ahora, por eso es que el ex novicio, el ex padre, ex cura, Freddy Lima, dice que en la Compañía de Jesús sabían de estos delitos desde hace años. Ahora se tendrá que también investigar por qué expulsaron a Lima. Así es, vamos a continuar con la lectura, amigos, de los titulares. Entonces, fotografía principal, por favor. Ahí está, encuentran mega fábrica de droga en Villa Tunari. ¿Qué te parece, Rubén? A ver, vamos a leer el epígrafe un poquito más abajito, por favor, amigos. Dice, el laboratorio tenía una capacidad de producción de 100 kilogramos de cocaína
de alta pureza por día. Se presume que en el lugar operaban entre 25 y 30 personas. Fíjate la fotografía, Rubén. Ahí ya está interviniendo la policía y bueno, todos los equipos que usan para la fabricación de droga. Vámonos un poquito más arriba, amigos. Una fotografía más chiquita. Bolivia destaca en futsal femenino, lo que decíamos también, lo que habíamos visto en Marcas, suplemento de La Razón. Ahí están las chicas, amigos. Fíjense la fotografía. Entonces, lograron el tercer lugar en este campeonato en Brasil. Felicidades a las chicas, seguramente juegan muy bien. En Bolivia se juega muy lindo futsal femenino, Rubén. Hemos tenido la oportunidad de hacer seguimiento a algunos campeonatos. Incluso el campeonato de la UMSA aquí entre carreras ya es muy competitivo. Ya puedes ver figuras muy destacadas. Y sobre todo Santa Cruz y Cochabamba, que otra vez son la cuna de nuestras futbolistas femeninas de futsal en este caso. Otra llamadita y está, dice, hallan el cuerpo de un hombre que desapareció hace 7 meses. Es otra de las historias que les trae entonces nuestro periódico popular Extra. Última llamadita, alerta migratoria para el exministro de Medio Ambiente, Juan Santos Cruz. Así se llama él, no puede salir del país, precisamente por estas denuncias de corrupción que hay en el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, amigos, que se están investigando, en fin, más o una treintena por lo menos de bienes inmuebles comprados, coimas a las empresas que se adjudicaban las obras, en fin. Esta historia creo que recién está comenzando a escribirse, ¿sí? Sí. Y en algún momento vamos a tener seguramente todo esclarecido. El gobierno, bueno, aceptó la renuncia del exministro y seguramente en algún momento nombrará a su sucesor. Te cuento que aparecen más violadores dentro de la Compañía de Jesús. A ver, acaba de salir este informe de la Compañía de Jesús sobre el caso Luis Roma Padrosa. Un periodista de la agencia EFE se presentó en la oficina de la Compañía de Jesús el 18 de febrero de 2019. Hizo conocer una denuncia de abuso sexual contra menores que habría perpetrado el jesuita Luis María Roma Padrosa. A ver, vamos a pedir a la compañía que nos diga exactamente si es Pedrosa o Padrosa. En algunos comunicados este nombre aparece como Pedrosa y luego como Padrosa. Creemos de que es Padrosa, aunque metimos la pata en nuestra edición de hoy. En la localidad de Charagua, reservando la identidad de la fuente, obviamente, de la que recibió el material para hacer la denuncia. Escucha esto, Antonio. La entrevista formal pactada para conocer el material de la denuncia fue el 25 de febrero de 2019. Como consta en notas de prensa de los días posteriores, 27 de febrero de 2019, el provincial de entonces, Osvaldo Chirveches, recibió la denuncia consistente en un alarmante material fotográfico actualmente entregado al Ministerio Público por decisión de la propia compañía. Los hechos denunciados databan de los años 1994 y 2004. O sea, no solamente es Alfonso Pedrajas, no solamente es Peris, no solamente es Villamil, también hay otros sacerdotes implicados en abuso de menores en los colegios de la Compañía de Jesús. Y me llama la atención eso de las fotografías. Claro, se tomaban fotografías. O sea, hay fotografías. Sí, el otro día vi, obviamente no hay cómo mostrarlo por respeto a nuestra audiencia, es como este cura le toma por la fuerza, por la mandíbula a una niña, obligándola a besar. Terrible, y se tomaba amigos. una fotografía así. Terrible. Hay un comunicado de la Compañía de Jesús, lo vamos a procesar seguramente en unos instantes. Toda esta documentación ya ha sido entregada al Ministerio Público para las investigaciones. Siguen apareciendo nombres y coincidentemente todos de la Compañía de Jesús. Yo creo que tendrá que haber un giro de timón. La Iglesia Católica tiene que decir algo a través de la Conferencia Episcopal Boliviana. Es demasiado el silencio que guardan desde hace varios días. Reaccionaron el cuarto día de las denuncias y reaccionaron con 3 elementos. Primero, pidieron perdón por el sufrimiento de las víctimas. Segundo, se pusieron a disposición de las autoridades para cualquier investigación. Tercero, dijeron, por favor, no politicen el tema.
¿Qué te puedo decir? Politicemos el tema para que realmente Sí. Lo único se haga que justicia. faltaría es que digan que todos estos curas son unos perseguidos políticos, digamos, y que ya sería el colmo. La verdad, amigos, insistimos No con sería raro, no sería raro, sinceramente. A ver, amigos, insistimos con esto, ¿sí? Cuando ocurre algo en tu casa, Rubén, que puede ser algo muy grande, que de repente transcienda al vecindario, a la justicia, qué sé yo, pero ¿quién es el primero que pone orden? Tiene que ser en la casa, pues, ¿no? Tiene que ser en la casa, ¿sí? Y eso es lo que debe haber hecho la iglesia y que hasta ahora se niega a hacerlo. Y nos vamos a preguntar siempre por qué. Si algún rato de repente recibimos una buena explicación y nos quedamos convencidos, pero hasta ahora nada, amigos, ¿sí? Vamos a volver con el tema, pero terminaremos de vender el extra, ¿te parece? Ay, caramba, me había ido Claro, a otro ¿no? lado porque ameritaba Sí. contar a nuestra audiencia de este comunicado de la Compañía Claro de que Jesús. sí, claro que así sí. fresquito. Tenemos los lunes también en el extra, amigos, la guía estudiantil, por supuesto, ahí está, inteligencia artificial, Rubén. Tan de moda que está, ¿no? Sí. En todo ahora, amigos, hay inteligencia artificial, pero no siempre funciona como uno quisiera, ¿sí? Ahí tiene sus pros, tiene sus contras, y algunos, por ejemplo, están comenzando a descartarla, ¿no? Dicen, bueno, tampoco Ha es perdido como- terreno, por lo menos el chat GPT. No, y hay otras cosas en otras industrias también, Sí. ¿no? No solo en comunicación, que es lo más avanzado, por supuesto, sino que también en otras industrias. Bueno, algunos dicen, prefiero nomás que lo haga Rubén o que lo haga fulano. A manito nomás. Así es, de forma artesanal, porque la inteligencia artificial hasta ahí nomás también es, amigos. Sí, no es tampoco para, wow, siempre hemos escuchado decir, ¿no ve? Nos van a desplazar las máquinas, las computadoras. No es tan cierto, ¿sí? Hasta por ahí nomás. Entonces ya lo sabe, amigos. Hoy, si va a comprar su periódico extra, reclame también el suplemento Guía Estudiantil. ¿Qué más? Ahora sí. Ahora sí nos vamos a una pausa. Ahora sí nos vamos a una pausa, volvemos enseguida. En un momento regresamos con La Razón Radio. Piedra, papel y tinta, ahora también en televisión abierta. Análisis, entrevistas y noticias de Bolivia y el mundo, ahora por la red DTV. Canal 51 en La Paz, Canal 57 en Cochabamba, Canal 27 en Santa Cruz y en todos los servicios de TV Cable autorizados. Sintonízanos de lunes a viernes a las 11 de la mañana junto a Claudia Benavente. La Razón, periodismo y punto. Calamarca, en homenaje al Día de la Madre, habla el alma para expresar todo el amor. Cuando el sol se levanta sobre los hielos, sobre la montaña, estás tú, Mamitay. Solo por ti va mi canto. Encontrémonos en una noche maravillosa, junto a Calamarca. Una sola voz, por la mujer, por la madre, por la vida. Compra tus entradas en superticket.com. Ven a celebrar el Taikan Urupa en el Teatro al Aire Libre el 26 de mayo a las 20 horas. Calamarca, por la mamita. Él es Carlos. Tiene un pequeño negocio y quiere ser intermediario del Loro de Oro, pero no sabe por dónde empezar. Primero debe registrarse como socio intermediario en la página web lorodeorolarazón.com. Luego debe acceder a su cuenta personal mediante el ingreso de su correo y clave de seguridad para así poder realizar anuncios. Siguiendo esos pasos, Carlos logró convertir su negocio en el buzón del oro y así ser intermediario. ¿Qué esperas? Tú también puedes hacerlo. Continuamos con La Razón Radio. Son las 9 de la mañana con 34 minutos. Usted está en sintonía de La Razón Radio a través de nuestras plataformas digitales, empezando por el portal digital de La Razón, www.la-mediorazón.com. También por nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Twitch y por YouTube. Amigos oyentes,
Nos vamos a una nueva entrevista. Claro que Estamos sí. ya en contacto con el viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, don César Siles, con quien vamos a hablar sobre una política que ha aprobado el gobierno de resarcimiento excepcional a las víctimas de la violencia política por gobiernos inconstitucionales entre 1964 y 1982. ¿En qué consisten esos pagos, esos beneficios? Seguramente el viceministro nos lo explicará. Buen día, viceministro. Le saludamos a Antonio Dalense y Rubén Atahuichi después de mucho tiempo. Buen día, Antonio. Buen día, Rubén. La verdad, sí, en tiempos periodísticos es mucho tiempo, pero yo recuerdo que hemos estado incluso hablando de este mismo tema en alguna oportunidad. Una aclaración inicial es que la política pública, como tú lo decías, de reparación integral para graves violaciones de derechos humanos no únicamente involucra a las víctimas del 64 al 82, sino también a las víctimas del 2019 de Sacaba y Sencata. Como política es un documento marco, es un documento que va a permitir generar normativa, va a permitir generar acciones responsables y también presupuesto, obviamente. Lo que sí en particular hemos logrado gracias al impulso del presidente Luis Arce y vicepresidente David Choquehuanca, es concretar una deuda pendiente que teníamos con las víctimas de las dictaduras del 64 al 82. Allá por el año 2004, concretamente a través de la ley 2640, se había previsto un pago, un resarcimiento único, excepcional para las víctimas de las dictaduras, pero lamentablemente existía una imprecisión normativa, ¿no? Se decía que ese 20%, del 100%, el 20% iba a ser pagado con recursos del Tesoro General de la Nación y el 80% con recursos provenientes de donaciones, cooperación internacional, otras fuentes posibles. Era demasiado ambiguo, tanto que hasta el año pasado no se pudo concretar ese pago del 80%. Sin embargo, fue a través de la ley 1446 del 25 de julio de 2022 que se ha logrado garantizar ese pago a través de recursos del Tesoro General del Estado. Fue el presidente Arce, como decía, quien promulgó esta ley, una ley que ha permitido durante un poquito menos de un año trabajar en los procedimientos, en la reglamentación, y bueno, con la buena noticia que ya la pasada semana se empezaron a realizar los pagos que estaban pendientes desde el año 2004, como les decía al principio. Viceministro, ¿cómo está? Buen día, Antonio le saluda. Como Buen día, siempre, Antonio. un gusto hablar con usted. Bueno, sabemos que todo este acuerdo al que llegaron, y justo usted nos hacía recuerdo que hablábamos, fue cuando se levantaron esas carpitas que teníamos, ¿no es cierto?, ahí frente al ministerio en pleno Prado Paceño. Todo eso se levantó, no existe más. ¿Cómo se está trabajando entonces, viceministro? ¿Los acuerdos se están cumpliendo? ¿Qué dice la gente beneficiada? Todo eso cuéntenos también, por favor. Sí, gracias, muy gentil por la pregunta. Tú bien has hecho referencia a un acuerdo. Nosotros hemos denominado un acuerdo histórico que después de muchos años se logró firmar en agosto del 2022. Y este acuerdo involucra concretamente 5 compromisos que se han asumido por parte del Estado, por parte del Ejecutivo y más que todo por el Ministerio de Justicia, ¿no? De parte de ellos comprometieron al momento de firmar el acuerdo en retirar las carpas, pero para ello pidieron 5 compromisos. El primero fue este que estamos en principal informando, que debemos garantizar el cumplimiento de ese pago del 80% que estaba pendiente. Ya lo estamos haciendo, más adelante informaré cuánto ya se ha pagado, cuánto resta por pagar, qué víctimas han cobrado, etcétera. Es un compromiso cumplido, podríamos decir. Se ha destinado a través de la ley que en 1446 casi 100 millones de bolivianos para este pago. Un segundo compromiso se refiere a otro proyecto de ley que nos piden que lo impulsemos. El proyecto de ley va a permitir revisar excepcionalmente los casos que hubieran sido rechazados allá por los años 2004 hasta el 2012, donde se preparó esa lista definitiva y oficial de quienes ahora están cobrando. Consideran las víctimas y asociaciones de víctimas que hay casos que no se han revisado suficientemente, que no se ha analizado toda la prueba que han adjuntado, y estamos generando con este proyecto de ley una revisión extraordinaria. El proyecto de ley ha sido presentado ya
a UDAPE, ya se aprobó en UDAPE, luego a CONAPES, gabinete, y en este momento está radicado en la Asamblea Legislativa, concretamente en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Un tercer compromiso, también hacía referencia al inicio de esta entrevista, a la política plurinacional de reparación integral. La política que no solamente involucra a víctimas de las dictaduras, sino también a víctimas a Cava y Sencata, fue aprobada en marzo del presente año, con lo que podríamos decir que es un compromiso que se ha cumplido. Un cuarto compromiso era asignar un ambiente del ministerio para que ellos puedan reunirse como víctimas de las dictaduras, como asociaciones. Se les ha asignado un ambiente del Ministerio de Justicia en Comodato, donde ellos se reúnen permanentemente. Nosotros también acudimos a esas instalaciones para informar el cumplimiento del acuerdo. Y un quinto compromiso era el gestionar el uso de un espacio público conmemorativo de la lucha por la recuperación de la democracia. La buena noticia ahí es que mediante Ordenanza Municipal 53-2022, de septiembre del pasado año, se instruyó al órgano ejecutivo municipal realice las gestiones necesarias para que se instale dicho monumento. Hemos hecho la anterior semana una nota reiterativa al alcalde municipal para podernos reunirnos con él y empezar a diseñar. Ya hay proyectos, ya hay perfiles, ya hay ideas de este monumento o espacio público conmemorativo. ¿También hay algún espacio ya definido tal vez en la ciudad, viceministro? Sí, perdón, va a ser al frente del Ministerio de Justicia, donde estaban originalmente las carpas. Y aprovecho también para complementar que por ley del Estado, el año pasado también se declaró el Día de la Memoria, el Día de la Memoria, Verdad y Justicia, que además, entre otras cosas que se implementaron o que se ordenaron, porque es una ley, está el poder gestionar la construcción de sitios o espacios de la memoria en todos los departamentos, ¿no? Entiendo que la ministra de Culturas está trabajando en coordinación con los gobiernos departamentales para poder garantizar esos espacios, empezar proyectos, diseños de proyecto y tener al final concretado al menos algunos espacios en el eje central, ¿no? La Paz, el Alto, Cochabamba y Santa Cruz seguramente. Ahora, viceministro, por favor explíquenos en qué consiste este beneficio, resarcimiento excepcional para las víctimas de la violencia política desde 1964 hasta 2019. Sí, con mucho gusto. Como te decía, la ley 2640 del 2004, 11 de marzo, estableció este pago, ¿no? Ya. Esa ley fue dictada en el gobierno del entonces presidente Carlos Mesa, pero lamentablemente ese vacío es el que ha generado el problema de cumplimiento del pago, ¿no? El 80% será cubierto con recursos de cooperación y bueno, nadie destina para ese fin recursos de cooperación. Pero bueno, fue subsanado el año pasado con la ley número 1446 y ahora se tiene listo, asignado presupuestariamente los 100 millones de bolivianos a 1.714 víctimas que conforman la lista oficial y definitiva aprobada por Decreto Supremo 1211 del 1 de mayo del 2012. De esas 1.714 víctimas, o casos podríamos decir, porque hay entre víctimas directas y víctimas indirectas, ya a la fecha, al día viernes que sacamos esta información actualizada, se han logrado pagar aproximadamente 12 millones de bolivianos. 200 carpetas ya han sido aprobadas, enviadas del Ministerio de Justicia al Ministerio de la Presidencia, y ya se han realizado las transferencias a las cuentas que se han sido otorgadas por las víctimas directas. Una tercera carpeta está en proceso de pago. Nosotros ya hemos enviado esas 100 solicitudes, 7.682.756 será el monto a desembolsar, a transferir en este caso. Y hay todavía en gestión 3 carpetas más, es decir, carpetas cada uno de 100 solicitudes, son 300 casos más, que entre la fecha y hasta el mes de julio, que estamos preveyendo una por mes, van a estar también en proceso de pago. A la fecha, ya con esos montos comprometidos, llegamos a 34 millones de bolivianos, restan todavía un recurso que se tiene asignado y restan todavía solicitudes a presentar. Podríamos decir, sumando esto, que 600 casos ya han sido solicitados de los 1.714. Aprovechamos el medio de comunicación
para convocar a las víctimas, ya sea directas o indirectas, para que puedan apersonarse al Ministerio de Justicia. El trámite comienza en justicia. Y es bastante simple el procedimiento. Se hace la solicitud, adjuntando la fotocopia de carnet de identidad, o en su caso la declaratoria de herederos, se abre una cuenta bancaria a través de un sigma, y finalmente la solicitud la hacemos nosotros de ministro a ministro, para que la ministra de la Presidencia ordene a la Unidad de Gestión Social la transferencia respectiva. Estamos seguros de que al concluir esta gestión vamos a lograr llegar a la mayor cantidad de víctimas que hagan su solicitud. Viceministro, volviendo un poquito al tema anterior, nos decía que ya se ha establecido también el día, ¿no? Vamos a tener un día también que va a estar dedicado a todo esto que estamos llamando memoria, justicia, verdad, en fin. ¿Cuál va a ser el día, si nos puede decir, por favor? Estoy buscando el dato, pero es en el mes de julio. El año pasado ya fue la primera celebración que se tuvo. Exactamente te voy a dar el dato durante la entrevista. Claro que sí. Ya la ley está vigente en este momento, y lo que se pretende en ese día es conmemorar tanto las graves violaciones de derechos humanos que sufrieron las dictaduras, como también en el caso del 2019, ¿no? Los muertos en Sencate, en Sacaba, los heridos y otras víctimas que hubieron también de graves violaciones de derechos humanos. Y en esa ley se establece una disposición final la obligación del nivel central, en coordinación con los niveles departamentales, de poder construir, asegurar la construcción de casas o sitios de la memoria. Hemos compartido por lo menos unas 3, 4 reuniones con el Ministerio de Culturas. En la última reunión la ministra nos informaba que ya tiene buenos avances en Cochabamba, tiene buenos avances en el Alto, en Oruro también, y que bueno, el proyecto va a ser un proyecto modelo de sitio de la memoria, va a ser una especie de complejo donde no únicamente se tendrán salas de exposición, salas de teatro, sino también se tendrá una oficina seguramente administrativa que administre el lugar. La idea de ese tipo de sitios o lugares de la memoria es que la población conozca lo que ha pasado, con el objeto de que hechos como los que han sucedido no vuelvan a pasar, ¿no? Es el principio de no repetición, que también es parte de la política de reparación integral. Viceministro, a ver, para quedar claros, estas víctimas a las que se les está pagando este resarcimiento corresponden en este tramo de 1964 y 2019. ¿Qué pasa en el caso de las víctimas de 2019? Seguramente el pago, el resarcimiento ha sido distinto, porque para entonces ya no había el 20-80%, o todavía había el 20-80%. Sí, para empezar, recordar que el día es el 17 de julio. Gracias, viceministro. Memoria. Claro, y bueno, en memoria del golpe de García Mesa, ¿no? Sí, exactamente. 17 de julio. Bueno, te decía, contestando a la última pregunta, este pago del 100%, ahora va a ser 100%, va a involucrar a estas 1.714 víctimas. Ya. La lista es, y hay que ser claros y enfáticos en esto, la lista es oficial y definitiva. No se va a agregar a ninguna persona más, porque es una lista que ya se ha realizado bajo criterios técnicos, incluso había un recurso de revisión en su momento, etcétera, y ha concluido el año 2012 con un decreto supremo que aprobó la lista oficial y definitiva, el decreto supremo 1211. No se va a incluir a ninguna persona más. Lo que sí puede suceder es que alguna de las víctimas directas ha fallecido, entonces, bueno, ingresarán sus herederos de acuerdo a lo que manda el Código Civil. Sin embargo, hemos comprometido también, porque entendemos la preocupación de las víctimas, y hay un poco discrepo con algunos conceptos que dio una de sus representantes, de que no estamos trabajando para todas las víctimas, al contrario, estamos trabajando, pero tenemos que diferenciar los casos. Las 1.614 víctimas ya tenían un derecho adquirido, un derecho que por un error normativo que no se aclaró, la fuente de financiamiento no se estaba cumpliendo, ahora se está cumpliendo, pero también hay un grupo de víctimas que consideran que no les han calificado bien, ¿no? Consideran que ellos han presentado prueba, han presentado evidencia y no ha sido calificado bien, que ha habido algún sesgo, algún criterio político que los ha excluido de esta lista de 1.614. Para esas víctimas hemos trabajado una ley
La ley ha salido de acá del Ejecutivo, está en el Legislativo, está en la Comisión de Derechos Humanos y esperemos que a la brevedad pueda aprobarse. Esta ley va a permitir hacer esa revisión extraordinaria, excepcional, de más o menos 4.000 casos, porque inicialmente se habían presentado ante Comteca y ante Conreviv, que eran las instancias revisoras, 6.000 casos. De los 6.000 casos, 1.714 fueron aprobados, si vale el término, ¿no? Entonces, aproximadamente 4.000 casos van a volver a ser revisados, de acuerdo a la solicitud que presenten, y en su caso, pues, se pondrá el error y se hará la indemnización respectiva. Pero, ¿qué pasa con Sacaba y Sencata? Ellos, primero, que históricamente ya tienen una política de reparación integral para graves violaciones. Esta política desde ya aporta 2 elementos que antes no había. En los decretos de la señora Áñez únicamente se reconocía como víctimas a los familiares de fallecidos y a los heridos. En esta política se reconoce como víctimas, además de esas 2 categorías que son importantes, la categoría de torturados y la categoría de perseguidos, procesados indebidamente. Ya son 4 categorías. Estamos calculando que son alrededor de 5.000 personas también, al igual que en las dictaduras, pero recién estamos en ese proceso, que creo que es el primero que hay que hacer, de censo. Nos están mandando a las organizaciones las listas. En caso de fallecidos estamos claros, de heridos también hay listas del Ministerio de Salud, pero en caso de torturados que hayan cumplido el protocolo de Estambul, y además en caso de procesados indebidamente, estamos trabajando con ellos, con las organizaciones sociales. Para esta semana tenemos prevista ya las primeras reuniones para construir lo que hemos denominado planes de implementación de la política de reparación integral. En esos planes vamos a, sin duda, nosotros prever quiénes son las instituciones responsables, qué presupuesto se necesita, si requiere una norma, una ley, un decreto. Sé, y también ustedes se han debido enterar, que se han reunido la anterior semana una comisión que ha llegado de Sacaba y de Sencata con la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Está bien, estamos en el mismo carro, estamos impulsando para que se aprueben normas, estamos impulsando para que la política de reparación integral pueda implementarse plenamente en el país. Muy bien, creo que va a ser satisfactorio el resarcimiento, no solamente económico, sino también judicial. ¿En qué medida anda esto? ¿En qué camino anda esto último, viceministro, la reparación judicial? En el caso de ambos grupos de víctimas, si me permiten dividir, ¿no? A ver. En el caso de las dictaduras, nosotros tenemos sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que están en proceso de supervisión de cumplimiento de sentencia. Económicamente se han hecho las indemnizaciones, se cumplen las recomendaciones que se emiten entre cursos de capacitación, formación de jueces, fiscales, policías, servidores públicos, monumentos, reconocimiento internacional de responsabilidad del Estado. En otros casos están todavía en la Comisión Interamericana para llegarse a acuerdos de solución amistosa y poder concretar también la reparación integral. Pero aparte de que la Corte y la Comisión Interamericana nos están exigiendo el cumplimiento del avance de los procesos, del avance de los juicios, que especialmente hay muchos pendientes en desapariciones forzadas, se refiere, nosotros internamente hemos creado una institucionalidad para ese fin. Ministerio de Justicia, Ministerio de Relaciones Exteriores y Procuraduría han conformado una comisión específica para preocuparse de las desapariciones forzadas y para preocuparse también del cumplimiento de las recomendaciones emitidas por organismos internacionales. Eso en cuanto a las víctimas de las dictaduras. En cuanto a las víctimas de Sacaba y Sencata, después que la justicia decidió el juzgamiento de la señora Áñez por la vía ordinaria, el proceso está avanzando tanto en Sacaba como en Sencata. En Sencata recientemente se ha dictado medidas cautelares en contra de la señora Áñez. Entiendo que esa decisión ha sido apelada. El proceso está en etapa preparatoria de investigación y seguramente, esperemos, nosotros estamos haciendo el monitoreo, que en los próximos días o semanas se pueda hacer la acusación e ir a un juicio en el caso Sencata. En Sacaba está un poquito más lento porque por la distancia el juez ha decidido inicialmente que la audiencia iba a ser realizada en Sacaba. Era imposible llevar a la señora Áñez a Sacaba
por temas de seguridad y demás, pero posteriormente modificó su decisión y se va a realizar la audiencia, entiendo yo, en el penal de Miraflores. Ambos procesos están avanzando con un objetivo: que se pueda dictar pronto una acusación y se puede ir a un juicio oral público y contradictorio. Perfecto, viceministro, le vamos a agradecer la gentileza que ha tenido con La Razón Radio. Una vez más, vamos a estar, por supuesto, pendientes de este proceso, de estos procesos en realidad, y del resarcimiento de daños a las víctimas. Viceministro, que tenga buen día, será hasta una próxima oportunidad. Buen día, muchas gracias por la entrevista. Claro Así que es. sí. Era el viceministro César Siles de Justicia y Derechos Fundamentales, nos explicaba con detalles sobre el pago del resarcimiento excepcional a las víctimas de la violencia política en gobiernos inconstitucionales entre 1964 y 1982 y también 2019. Y nos habló de montos, ¿no? De montos. Ya se han hecho desembolsos, amigos, y está invitando a toda aquella gente que está en ese registro de 1.700 personas y que no fue o no se acercó, digamos, a las oficinas del Ministerio de Justicia a pedir, amigos, que se le haga este trámite. Nos dijo que es muy simple: fotocopia de carnet, usted ya está en los registros, así que debería personarse también a recibir este resarcimiento, ¿no es cierto, Rubén? Y lo otro, nos dijo que, la ley para incluir a todas aquellas otras personas que por uno u otro motivo fueron excluidas de este primer grupo, está en la Comisión de Derechos Humanos, ¿no? Sí. De la Cámara de Diputados. Habría que de repente ahí presionar un poquito para que avance lo antes posible y se pueda volver a revisar estas carpetas. 4.000 casos. Rubén, y de repente sí, si tú te presentas algo es porque sabes que te pertenece, que cumples los requisitos, y ojalá también a estas personas se las pueda incluir y en determinado momento también hacerles el pago como resarcimiento. Pues son víctimas, ¿no? O son familiares de víctimas de las dictaduras, amigos. Y con relación a Sacaba y Sencata, pues también hay interesantes avances, ¿no? Sí. Y uno de ellos, amigos, tiene que ver con los procesos también, ¿no? Que está bien, quien no necesita recursos económicos, forma parte, amigos, de todo este resarcimiento que se tiene que hacer con esa gente, pero sin duda que lo más fuerte viene siempre por el lado de la justicia. Así es. En el caso de Sacaba y Sencata, comenzando por Sencata, el proceso está avanzando, dice el viceministro. Está en etapa preparatoria. Se espera que para las próximas semanas ya se solicite la acusación, ¿no? En este caso es señalada Yanine Áñez y otros jefes militares y otros ministros, además, por la violencia en Sencata el 19 de noviembre de 2019. 19 personas fallecieron por bala. Entonces las Fuerzas Armadas tenían vía libre, mano libre, ¿no? Vía expedita para matar, de acuerdo al decreto 4078. En el caso de Sacaba, bajo estos mismos argumentos, 10 personas también fallecieron. Ocurrió el 15 de noviembre de 2019, un día después de la promulgación del decreto 4078. El proceso ha sufrido algunos problemas debido a que había incongruencias, dice, en relación a la audiencia. No era posible llevar a Sacaba, a Yanine Áñez, dice el viceministro. Entonces se está preparando una audiencia en Miraflores, en el mismo penal donde en este momento guarda detención preventiva y sentencia la señora Yanine Áñez. Así es, amigos. Ojalá que esto también prospere lo antes posible. Así es. ¿Sí? Entonces, creo que con eso vamos llegando al final de nuestra transmisión de hoy, Rubén. Sí, hemos tenido una larga jornada informativa. Invitamos a nuestra audiencia a seguirnos por nuestras redes sociales, también por nuestra plataforma digital, donde informamos todos los hechos que ocurren en la jornada y también en los anteriores días. Gracias, Antonio. Cuídate, por favor. Anda, tomate limón con tecito de cúrcuma y miel. Así es. Y mil disculpas, amigos, a la gente que nos sigue. Mañana ya vamos a estar mejor. Sí, ya estamos. Por favor. Así que, por favor, amigos, tengan un lindo día, cuídense mucho, sobre todo tempranito. Han visto que está haciendo mucho frío, ¿sí? Con nosotros será hasta el día de mañana. Chao, chao. La Razón Plus presentó La Razón Radio, una manera distinta de contar las noticias y marcar el ritmo de ellas.
actualidad, entrevistas y comentarios. Estuvo con ustedes Rubén Atahuichi y Antonio Dalense.